de nuestra siguiente semana, para lo cual voy a comenzar ya a compartir pantalla. ¿Me confirman si se puede captar la imagen? Bien, se puede captar, ¿no? Listo, genial. Muy bien, chicos. Bien, entonces a continuación vamos ya a dirigirnos con el desarrollo de nuestra siguiente parte de la filosofía contemporánea, donde vamos a tener en cuenta, sobre todo, pues, filosofía relacionada con el pensamiento de Friedrich Nietzsche, ajá, el llamado vitalismo, ¿no? De Nietzsche. Y dentro del ámbito de la filosofía contemporánea, lo que va a llegar a ser también, pues, parte del llamado existencialismo. Pero vamos a entender a partir de ello también, pues, ¿no? Una antesala, que es justamente lo que se va a llegar a entender por estos personajes. Cuando hablamos acerca de la filosofía a nivel contemporáneo, encontramos en la filosofía contemporánea una mixtura de representatividades, como habíamos visto, en el ámbito metafísico, desde el punto de vista de Hegel, conocer acerca de la idea absoluta. Tenemos en el caso del positivismo de Comte, el valor por la ciencia, lo observable, lo medible, lo cuantificable y todo ello. Marx en el desarrollo de las sociedades y bueno, una representación también bastante amplia. Pero llega un momento en donde el hombre comienza también a buscar respuesta, perdón, acerca de sí mismo. Y en este campo, uno de los personajes que antecedió a Friedrich Nietzsche fue Arthur Schopenhauer. Y Arthur Schopenhauer va a llegar a tener la forma de entender el mundo de una manera un tanto más pesimista. Así es también como lo han llegado a calificar en la historia, ¿no? Como un filósofo pesimista. Y lo que sucede es que Schopenhauer creía de que la esencia del hombre era en sí el poder contemplar un estado en donde el hombre no podía llegar a abordar todas las cosas que él esperaba, en un estado de insatisfacción, como lo señala Schopenhauer. Y es a partir de ello entonces donde considera de que el hombre es un estado en donde se mueve entre el dolor y el sufrimiento. Entonces Schopenhauer, a esta forma, a esta esencia del hombre tan negativa, tan pesimista, lo considera como una voluntad de vivir, así le denomina él, ¿no? La voluntad de vivir. Y la voluntad de vivir entonces viene a darse en el sentido de Schopenhauer como la esencia del hombre. De tal manera que al final entonces el hombre existe, pero para poder sufrir. O sea, para eso venimos al mundo, al final, dice Schopenhauer. Venimos al mundo para sufrir. Entonces, esta idea de Schopenhauer es un estado un poco más negativo, pesimista, ¿no? Donde todo lo que el hombre desea, al final no lo tiene, y cuando lo que quiere llega, pues ya no lo desea, porque al final el hombre es pura contradicción, dice Schopenhauer. Eh, entonces, de tal manera, pues que el hombre, por ejemplo, desea tanto pues que llegue el fin de semana para descansar, aunque sea un domingo, digamos, y llega ese día y a las finales, pues no sabe ni qué hacer ese día. Se da vueltas en la cama, 10 de la mañana, con pijama todo el día, y a las finales, pues no le encuentra un mayor sentido, ¿no? A las cosas. Pero tanto deseaba que llegara el día domingo, que cuando ya es día domingo, entonces no tenemos más cosas que hacer, no queremos más cosas, ¿no? Entonces, ese estado de insatisfacción, ese estado de insatisfacción es justamente lo que va a caracterizar entonces para Schopenhauer lo que es la voluntad de vivir. Ese es el dolor, el sufrimiento, ¿no? Para eso el hombre viene al mundo, pues para sufrir, ¿no? Eso es lo que consideraba. Y en este caso, esa voluntad de vivir de Schopenhauer, una forma de pensamiento bastante negativo y pesimista, viene más bien ahora a influenciar de alguna manera, lo adopta Nietzsche, pero lo transforma. Claro, entonces transforma la voluntad de vivir de Schopenhauer y lo convierte más bien en una voluntad de poder. Por eso justamente el preámbulo para entender a Nietzsche, ¿no? A partir de ello. ¿Listo? Sí, efectivamente, filosofía contemporánea en la segunda parte. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Entonces, a partir de esto, este personaje adopta entonces lo que acabamos de mencionar con un sentido crítico respecto a Arthur Schopenhauer.
Entonces él reacciona contra Schopenhauer, claro, pues no, porque dice, pero ¿y por qué todo tiene que ser dolor y sufrimiento? ¿Por qué verle ese lado tan oscuro del hombre? Entonces, ¿por qué el hombre tiene que sufrir y ha nacido para eso, no? Y es ahí donde Nietzsche entonces establece también una crítica hacia la condición del cristianismo. ¿Por qué? Porque el cristianismo también afianza esas condiciones del dolor y del sufrimiento, en donde entonces el hombre pues es un ser que llega a estar en un mundo de penurias y bienaventurado sea el que sufre, pues, ¿no? Porque al final de él será el reino de los cielos, ¿no? Entonces, a partir de eso, entonces Nietzsche establece pues una crítica al cristianismo, a la propuesta de Schopenhauer, porque es una versión mucho más pasiva de las cosas, ¿no? Entonces Nietzsche reacciona entonces en contra de todo ello porque él considera, mami, que el hombre no es así. No es una versión pasiva, el hombre es un ser que está representado por lo dionisiaco, por el impulso, por el instinto, por la pasión. Entonces el hombre no puede renunciar a eso, ¿no? El hombre no puede renunciar a eso, pero es la sociedad la que lo obliga a renunciar a su propia naturaleza. Entonces él está en contra de eso porque él considera que eso es contranatural. ¿Por qué? Porque va contra la naturaleza del hombre, que es el impulso y que es el instinto, ¿no? Claro, entonces, a partir de ello, a partir de esta versión, en tal caso, Nietzsche entonces establece una crítica muy severa hacia lo que viene por un lado, tanto de la filosofía de Schopenhauer como la del cristianismo. Entonces aquí Nietzsche desarrolló una filosofía llamada y conocida como la filosofía del martillo, por su concepción crítica hacia toda forma de perspectiva metafísica y moral, sobre todo la moral cristiana. Esa es la que llega pues a sentenciar en tal caso, ¿no? ¿Y por qué se enfoca tanto hacia una crítica dentro del cristianismo? Porque al final, para Nietzsche, el cristianismo ejerció una influencia muy poderosa en el tiempo, en la historia, y ha generado esa condición de que el hombre al final pues tiene esa esperanza de esa existencia de vida después de la muerte, y que a la final eso es lo que lo lleva al hombre pues a atenuar y liberarse del dolor, ¿no? Eh, entonces, es por ello que Nietzsche entonces no comparte esa versión moral pasiva del cristianismo, donde debe de poner la otra mejilla, ¿no? Entonces, esa concepción pasiva del hombre, pues, no lo lleva a la manifestación real de su naturaleza, que es el impulso, que es el instinto, que es la pasión. ¿Sí? Entonces, para Nietzsche, el hombre debe de afianzarse en base a su propia naturaleza, ¿no? Por eso es que Nietzsche también está dentro, por cierto, del conocido naturalismo, ¿no? El hombre es un ser que se transforma, que evoluciona, el hombre es un ser material, en pocas palabras, ¿no? Pero la idea de Nietzsche entonces es favorecer sobre todo hacia el ámbito del cambio, de la transformación, en donde el hombre entonces se llega a acomodar dentro de diversos campos del momento histórico que le toca vivir, claro, ¿no? Y por lo tanto, pues está en contra de tener que aceptar con resignación las cosas, claro, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que aceptar las cosas de esa manera, ¿no? Pero ¿por qué no mejor transformarlas, actuar sobre ellas? Y de esa manera, pues, el tener el hombre la idea del dolor y del sufrimiento, ¿no? Entonces es algo que al final el hombre pues lo encuentra como parte de, cuando en verdad eso no forma parte de su naturaleza, es decir, ¿no? Lo que considera. Entonces, influenciado por Schopenhauer, personaje que estábamos viendo acá, influenciado por Schopenhauer, consideró entonces que el hombre se encuentra inmerso en un vaivén de situaciones nefastas, pero critica la condición pasiva de la contemplación de la miseria. ¿Esto qué significa? En este punto, Nietzsche, al hacer la crítica a Schopenhauer, considera de que al final, pues, cuando el hombre simplemente adopta el hecho de que todo es dolor y sufrimiento, es una condición pasiva. Eso lo considera así, ¿no? Porque a la final él no pretende hacer otra cosa más que simplemente esperar a que le llegue el momento para poder sufrir. Entonces, es una versión muy pasiva, ¿no? Muy conformista, va a decir Nietzsche. Entonces, a partir de ello es donde él también pues ejerce o plantea ahí la crítica a Schopenhauer, ¿no? Por la idea de la voluntad de vivir, ¿no? Por la voluntad de vivir, claro, ¿no? Entonces, Nietzsche reacciona en contra de todo eso porque por un lado, en Schopenhauer, el hombre es un ser que sufre. Para el cristianismo está bien que sufra porque Dios se apiadará de él. Nietzsche critica ello, pues, y va a decir a partir de esto,
¿Y por qué el hombre debería de asumirse en una condición miserable? Entonces, mientras más miserable sea la existencia del hombre, ¿por qué tiene que ser mejor eso, no? Entonces él reacciona en contra de ello. ¿Por qué? Porque es una versión muy pasiva. Entonces el hombre es un ser que se transforma a cada momento, dice Nietzsche, ¿no? Entonces, influenciado también por el darwinismo, asumió que así como existe la condición de la supervivencia otorgada hacia el más apto, es decir, sobrevive el que se adapta a las circunstancias de vida, consideró que el hombre es un ser que también puede hacerle frente a la adversidad. La idea de Nietzsche es una idea un poco más revolucionaria en el sentido, de la actividad del hombre frente al medio, de cómo confronta la situación problema, si queremos verlo así. Mientras el cristianismo te dice, entonces no hagas nada, espera que Dios te ayude porque Él es el que va a resolver los problemas. Nietzsche, pues, es aquel que te va a decir, pues, va bien, no, aquí el único que va a resolver algún problema vas a ser tú mismo. Así que cuando tú te metes en aprietos, o tú mismo sales o tú mismo te hundes, pues, porque el protagonista de todo eso vas a ser tú. Entonces no hay esa esperanza, no existe esa esperanza, es una falsa esperanza. El hecho de que existiría una fuerza sobrenatural que va a participar aquí y todo eso, ¿no? Entonces, Nietzsche reniega justamente de ello. ¿Por qué? Justamente por el acontecimiento que vivió, ¿no? Que fue el fallecimiento de su padre. Entonces, Nietzsche era creyente en un inicio del cristianismo. Eh, Vino incluso también de una familia con esos rasgos, digamos, de religión y todo ello, ¿no? Pero fue después de la muerte de su padre en donde algo se quebró en él, pues, ¿no? Sí, porque a las finales, pues, él consideró que sus súplicas y todo lo que había expresado para que no muriera su padre al final no sirvió porque se dio la muerte de su padre. Entonces, como que hay algo ahí que se quebró pues psicológicamente, si queremos verlo así, en Nietzsche, ¿no? Entonces, por eso, bajo esa perspectiva, entonces Nietzsche dice, esto es un engaño. Entonces, la parte del cristianismo y que todo lo que nos dibuja y todo ello, al final es un engaño, ¿no? Y por eso, pues, también concibe que a las finales, pues, en un sentido mucho más crítico, a las finales no tienes a nadie más a tu lado, el hombre solo se tiene a sí mismo. Esa es la idea que él plantea finalmente, ¿no? Entonces, por eso de la esperanza, de lo divino, de lo que propone justamente el cristianismo, Nietzsche dice, pues, ¿no? Que eso al final no es así, no es falso eso porque solamente te tienes a ti solo nada más, ¿no? Tú te metes en problemas, tú eres el único que vas a tener que aprender a salir también de ahí, ¿no? Entonces, es lo que realiza. A partir de esto, pues su crítica entonces, ¿no? Entonces, haciendo un paralelo entonces a la afirmación de Darwin, como ya lo habíamos señalado hace un momento, entonces el hombre también es un estado que no es estático. El hombre no es un ser estático, sino que se encontraría en una constante revolución, en una constante transformación. ¿Por qué? Porque el hombre es un ser así, ¿no? Su naturaleza es así. Entonces, sus transformaciones que va a ir presentando es lo que lo van a ir empujando, entonces, sí, hacia nuevas versiones, hacia nueva forma de realidad y del contenido que va a ir presentando, ¿no? Entonces, así es como considero que el intelecto humano o ciencia no puede atender asuntos más profundos del hombre, llevando así, llevando así a un irracionalismo. Cuando se habla, cuando se señala acerca de un irracionalismo, se refiere Nietzsche a que el intelecto no puede llegar a comprender al fin lo que es la propia esencia o la naturaleza del hombre. Entonces, esto solamente se logra a través del puro instinto, no participando, por tanto, la razón en un sentido explícito para poder llegar a conocer y comprender lo que es el hombre en sí, ¿no? Sino que para poder comprender al hombre se requiere más bien de lo dionisiaco, del impulso, del instinto, de la pasión, porque esa es la esencia del hombre finalmente. Entonces, al final, la razón se vuelve insuficiente para comprender la esencia del hombre, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a encontrar a partir de ello, ¿no? Entonces, el autor, pues, de Así habló Zaratustra, más allá del bien y del mal, humano demasiado humano, el anticristo, ex homo, entre otros, eh, llega a asumir entonces la forma en la cual el individuo llega a afrontar la adversidad. No es una situación pasiva, sino que el hombre se encuentra inmerso en un estado activo, donde se transforma a sí mismo y transforma su naturaleza.
claro, ¿no? Entonces, a esto es a lo que justamente Nietzsche se enfoca. La propuesta de Nietzsche es ahora un cambio de la voluntad de vivir, como habíamos mencionado al inicio, ¿no? Para Schopenhauer, la voluntad de vivir es lo que se vuelve la esencia del hombre. En el caso de Nietzsche, transforma la voluntad de vivir de Schopenhauer en voluntad de poder. Entonces ahí viene la voluntad de poder, claro, ¿no? En esta voluntad de poder, en su crítica al cristianismo y a la concepción pesimista de Schopenhauer, como ya lo habíamos afirmado, afirmó entonces que hay que aceptar la vida tal cual es, absurda y trágica en sus momentos de éxtasis glorioso y de sus terribles sufrimientos, claro. Y transformó la voluntad de vivir de Schopenhauer en una voluntad de poder. Hasta aquí, ¿a qué se refiere con esto? Nietzsche asume de que no se trata de que el hombre, para poder vivir bien, significa entonces que no tenga penurias, porque eso no es parte de la realidad. Para Nietzsche es ineludible que hayan situaciones favorables y desfavorables en todos sus contextos, de todas sus formas y de todos sus colores. No podemos hacer caso omiso a eso. Entonces, el detalle está en que a las finales, pues hay que aceptarlas, pero no con esa pasividad de Schopenhauer de que toda nuestra vida es dolor y sufrimiento, ¿no? Sino el hecho de que venga la situación nefasta, venga la situación difícil, y el hombre pueda hacerle frente a eso. Esa es la idea. Y que el hombre entonces pueda hacerle frente a eso. ¿Ya? Entonces, esa idea, esa concepción, esa manera de ver las cosas es lo que se vuelve bastante importante ahora, obviamente, ¿no? Para poder entender esta expresión. Entonces, Schopenhauer tiene esa idea, ¿no? Esa forma de ver las cosas. Perdón, Nietzsche ve esa realidad. Entonces, él ve las cosas entendidas en el hombre como un ser activo. El hombre adopta una voluntad de poder, porque la voluntad de poder que indica es el poder de transformarse, es el poder de dominar. Esa voluntad de poder, entonces, es actividad, es dinamismo, es cambio. Sí, a eso se refieren. Esta es una fuerza interna que lo orienta entonces al hombre como una fuerza del puro instinto, hacia el valor, la lucha por la vida, donde al final éste alcanza la superación. ¿Cómo entendemos un poco más sencillo quizás esta parte de la voluntad de poder? ¿No? Lo entendemos, por ejemplo, como cuando alguien pasa por alguna circunstancia nefasta como un desastre natural. Y frente a un desastre natural, una persona pierde su casa. Pero en esas condiciones, a pesar de haber perdido su casa, eh, esta persona se aferra a poder afrontar la vida. Entonces, ¿qué hace? Lo que hace, pues, es, junto con su familia, salir adelante, tener que buscar algún otro medio para poder vivir, sustentarse, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se plantean todas estas cosas, es ahí donde aparece la voluntad de poder. Ujú. A eso se refiere, ¿no? Entonces ahí estaría participando pues esa condición de la voluntad de poder, claro que sí. Entonces, esta forma, este remedio, esta circunstancia que se vive es lo que nos va a permitir entonces llegar a generar un nuevo alcance. Sí, esa es la superación, esa es la voluntad de poder, claro, ¿no? Lo vemos en diversas circunstancias. Una persona, por ejemplo, por algún motivo, tal vez esta persona le amputan una pierna. Ajá, y llega a ser pues un atleta, por supuesto. Para un atleta pues que le corten una pierna es pues obviamente frustrante y muchas cosas más. Sin embargo, esta persona no ve aquí una situación eh, de sumisión a un estado deprimente del individuo, no, sino que el suceso es el medio, es el recurso por el cual el hombre, a partir de lo dionisiaco, la fuerza, el impulso y el instinto, entonces afronta la vida, afronta la situación. Entonces Nietzsche creía de que todos los hombres, todas las personas tenemos esa fuerza interna. Eso es lo dionisiaco. ¿Por qué? Porque es parte de la naturaleza del individuo. Solo que se ve frenada, mermada a partir de la religión, a partir de la sociedad, en pocas palabras. Claro, ¿no? Entonces Nietzsche concibe de que el hombre es una representación continua de expresión de los impulsos y de los instintos.
pero que se ve reprimido a partir de la participación de la sociedad y de la religión. Ajá. Entonces Nietzsche a partir de ello entonces concibe de que el hombre, más bien entonces lo que sí expresa va a llegar a ser una voluntad de poder. Esa es la voluntad de poder. Entonces la condición de una voluntad de poder lo vuelve más expresivo y más representativo. ¿Ya? Esa es la voluntad de poder entonces, ¿no? Entonces este detalle va a volverse así, ¿no? Va a ser bastante expresivo y representación. Entonces la superación hace alusión en términos de Nietzsche el hecho de que el hombre entonces logra salir de su estado, claro, ¿no? Supera su estado de miseria, a eso se refiere, ¿no? Es cuando supera su estado de miseria. Ajá. Pero no es pedir que no venga, ¿no? No es que uno desee que eso no ocurra. No, ese no es el problema, ¿no? El problema no viene por qué ocurren cosas tan negativas en mi vida, ese no es el problema. El problema viene cuando la persona no puede salir de eso, cuando le es difícil salir de ese estado, cuando le es difícil poder superarlo. Ahí viene el problema. No es la situación difícil lo que viene a nosotros el problema, sino el hecho de que no encontramos recursos para poder afrontarlo. Ujú. Entonces, ahí viene justamente la situación, ¿no? Entonces, a eso se refiere con la voluntad de poder, desde el punto de vista, entonces, de Nietzsche, ¿no? Esa es la voluntad de poder. Pero por otro lado, considera de que todas las cosas que vivimos en algún momento, todas estas formas de expresión que estamos mencionando, en donde llegamos a entender que las situaciones nefastas, los problemas, las situaciones que vienen a nosotros de esta naturaleza, no hacemos caso omiso de ellas, porque así como viene una, dos o tres de ellas, volverán otra vez. Es más, no solamente vienen las condiciones nefastas, sino todas las condiciones que nosotros vivimos, ya sea de manera favorables o desfavorables, todas se repiten. Entonces, no podemos hablar de una situación de miedo, de terror y de sufrimiento de forma eterna, no, sino la referimos sobre todo en la manera como los individuos nos ajustamos a un entorno, ¿no? Porque todo lo que vivimos en un instante vuelve a repetirse. Entonces, no hay un dolor eterno, si queremos verlo así, ¿no? Para Nietzsche no había eso. No hay un dolor eterno, no hay un dolor persistente, no hay un dolor de la cual el hombre pues no pueda salir de eso, no. Simplemente vienen a ser estados. ¿Por qué? Porque todo está dentro de un eterno retorno. Ese es el concepto que también ahora apoya Nietzsche, ¿no? Entonces, esta vida que se afirma, que pide siempre ser más, que pide eternidad en el placer, volverá una y otra vez. Todas las situaciones, ya sea de placer, de alegría, de dolor y de sufrimiento, todas van a regresar en diversas formas, establecidas de diversas maneras, pero igual todas se van a llegar a expresar, sí, de esa manera, ¿no? Entonces, el aspecto temporal de la vida, tan exitoso entre los románticos alemanes, es el eterno retorno de las cosas que ya se encontraban en las enseñanzas de Heráclito, claro, ¿no? Cuando están realizadas todas las combinaciones posibles de los elementos del mundo, quedará todavía un tiempo indefinido por delante y entonces volverá a empezar el ciclo y así indefinidamente. ¿Esto qué significa? Que todos los eventos que nosotros tenemos, influenciado por Heráclito, quien afirmaba todo fluye, todo cambia, bueno, pues esta versión, esta expresión se va a seguir presentando, ajá, una y otra vez. Esta condición entonces se va a llegar a dar bajo ese aspecto, ¿no? Del eterno retorno. Sí, se va a dar entonces bajo la idea, bajo el concepto del eterno retorno, ¿ya? Entonces, bien, entonces esta forma, esta representación, esta especificación del hombre, es necesario entonces tener que acomodarse en diversos ámbitos, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Ese es el eterno retorno. Entonces, todos los momentos que vivimos, todas las situaciones que afrontamos, entonces nos permiten, sobre todo, también desenvolvernos en diversos aspectos. Esa es la idea, ¿no? Podernos mover en diversos aspectos. Eh, entonces, esta idea, esta forma de ver las cosas, ¿cómo se da? El hecho de que todas las circunstancias vividas, todo el dolor y todo el sufrimiento vivido en algún momento lo volveremos a atravesar, dice Nietzsche. Por lo tanto,
todas las circunstancias, si queremos verlas así, son pasajeras. Ya sean en situaciones buenas o malas, todas regresarían. Entonces es así como el hombre, supongamos cuando uno vive un estado de decepción, desilusión, en cualquier motivo, no significa que fue la última vez que experimentamos eso. En algún otro momento viviremos algo semejante. Eso se daría en el caso del individuo, ¿no? El eterno retorno se ve así plasmado por el hombre. Pero también encontramos no solamente las condiciones nefastas, sino también las condiciones de alegría, gozo, orgullo, placer, diría Nietzsche. Todas también regresarán, todas regresarán. Entonces, en el eterno retorno es aquello de lo cual indefinidamente el hombre está inmerso. Pero muchas veces nos centramos, dice él, en las expresiones que se presentan a partir de la religión. Como por ejemplo las situaciones de pena, de dolor y de sufrimiento. No queremos volver a atravesar lo mismo. Pedimos a una fuerza sobrenatural de que no se vuelvan a dar y que pueda llegar a aliviar nuestro dolor. Sin embargo, para este filósofo, la idea no es desterrarlos, desviarlos, dejar de ser, dejar de tener, no. La idea sobre todo se centra en el hecho en el cual el individuo transforma las circunstancias, claro, ¿no? Las ve de manera distintas. Y por ende las enfrenta. Esa es la idea. El afrontar el eterno retorno. ¿Bien? ¿Y para eso qué necesitamos? Obviamente necesitamos de la condición establecida para lo que va a ser el individuo, pues obviamente, ¿no? El superhombre, ¿no? La condición del superhombre. Eso, para eso es la superación. Entonces, todas las situaciones que vivimos, todas se van a repetir. Todas las situaciones de dolor y de sufrimiento, todas regresarán. Pero lo importante es que el hombre pueda llegar a afrontarlas de la mejor manera. Y es aquí donde viene un nuevo concepto, que es la idea del superhombre. Entonces, cuando el hombre sea capaz de poder superar ese estado, en donde el individuo entonces llega a aceptar las condiciones del eterno retorno, llega a superarse. Y ese estado de superación logra que el hombre llegue a dejar su estado, porque el hombre es una transición, dice Nietzsche, el hombre es un estado de transición, hacia convertirse en un superhombre, de tal manera que cuando ese hombre ordinario deja de ser para transformarse en un ser diferente, es ahí entonces donde se convierte en un superhombre. La idea del superhombre de Nietzsche es la superación del hombre ordinario, del que sufre, del que se queja. Esa es la condición del hombre. Pero se convierte en un superhombre cuando adopta la voluntad de poder. Recordemos que es justamente esa fuerza interna que lleva al hombre a la superación, correcto. Cuando el hombre adopta la voluntad de poder, deja de ser un ser ordinario y se convierte en un ser extraordinario. De ahí donde viene la idea del superhombre, ¿no? Entonces piensa Nietzsche que el hombre es un ser miserable e inmundo, un ser a medio hacer, un puente entre la bestia y el superhombre, un paso de la pura animalidad a la superhumanidad. Entonces, en este caso, cuando el individuo llega a dejar esas situaciones que lo llegan finalmente a reprimir, a retrasar, la religión, la cultura, etcétera, esa trascendencia que va a llegar a presentar el individuo es lo que lo convierte en un superhombre. Entonces el hombre es como una enfermedad en el universo y es el único animal que todavía no ha llegado a consolidarse. Las múltiples situaciones que el hombre vive a partir del eterno retorno, todas las situaciones difíciles, nefastas que les toca vivir, todas se repetirán. Pero en cada momento el hombre se transforma. ¿Por qué? Porque el hombre no es estático, forma parte de una naturaleza dinámica. Esa situación dinámica es finalmente entonces la que termina consolidando al superhombre. Pero ¿quién es el que desarrolla la condición del superhombre? Aquel que presente voluntad de poder, que ya lo hemos llegado a señalar, ¿no? La voluntad de poder. Solo aquel que ejerce entonces la condición de la voluntad de poder es ahí donde se presentaría el superhombre. Bueno, aparte de adoptar obviamente la moral, ¿no? La nueva moral. La vida humana conlleva entonces un grave riesgo, o vencer al hombre mediante la superación o volver a la animalidad primitiva, ¿no?
en donde solamente pues el hombre tiene el camino de llegar a buscar satisfacer sus necesidades, como lo ha venido haciendo, o establecer una condición distinta de superación. Entonces, para la versión del superhombre de Nietzsche, entonces el hombre deja esa situación, esas ataduras, ese aspecto en donde nuevamente la religión y la cultura reprimen la naturaleza propia del hombre, que es la naturaleza dionisíaca. Cuando logra superar esa situación, cuando trasciende a partir de ello, es ahí donde adopta la idea del superhombre, ¿no? Mientras todos los animales han producido algo superior a ellos, el hombre se resiste más bien a evolucionar. Es una crítica que hace el propio hombre, ¿no? No quiere abandonar los valores pasados del pasado y dar un nuevo sentido a la humanidad. Se refiere sobre todo al hombre que llega a aceptar pasivamente la religión, lo que se daría en el caso de la llamada moral del esclavo o la moral del siervo. En este caso, entonces, el individuo se encontraría en un estado en donde solamente recibe, ejecuta y realiza aquello de lo cual lo lleva nuevamente a un estado de inactividad. Entonces, salir de ese estado, romper ese círculo, es lo que lo lleva entonces al individuo hacia convertirse en un superhombre, ¿no? Esta, pues, a diferencia del animal vuelto al futuro y recibe ideales y sobre todo cuenta destinos. Esta última forma de entender al superhombre se refiere Nietzsche a que el hombre va a vivir diversos acontecimientos y que se repetirán una y otra vez, que es parte del eterno retorno. Pero lo que el individuo hace es un estado de superación de cada momento. Entonces, las nuevas concepciones que se van forjando, que se van desarrollando en el individuo, finalmente terminan adoptando en el hombre una condición nueva y superada. Entonces, esa condición del superhombre, recordemos, viene a partir de la forma en la cual el hombre deja su estado de animalidad. El hombre, recuerden, es un ser a medio hacer. El hombre solo es una transición hacia el superhombre, ¿no? Así lo entiende incluso dentro de su perspectiva antropológica. Solamente llegaremos a la condición de superhombre si es que logramos la voluntad de poder. El impulso, el instinto, la pasión es lo que lleva entonces al individuo hacia su propia transformación, ¿ya? En este estado, y siguiendo o continuando con la línea del superhombre, es aquí donde, es aquí entonces donde el hombre llega a establecer, en su camino hacia el superhombre, se llega a establecer la crítica de aquello de lo cual llegó a generarse dentro de las normas y las reglas que se establecieron a partir de la religión. En ese estado, entonces viene la ética de Nietzsche. ¿Qué ética es la que va a adoptar el superhombre? Ahí viene justamente la idea, ¿no? Tras su crítica a la condición ética del cristianismo, afirmó la necesidad liberadora del hombre de ser él el único ser que requiere solo de sí mismo, pues Dios ha muerto y lo ha matado el hombre. En esta primera parte, ¿a qué se refiere? Esto no es entendido, para al menos que vienen a ser los que interpretan el pensamiento de Nietzsche, no es una loa al ateísmo, ¿no? No es un ateísmo en sí. ¿Por qué? Porque Nietzsche lo que hace al referir la muerte de Dios, se refiere a la idea en la cual el hombre ya no acepta las condiciones y lo establecido dentro del campo de la religión en sí, ¿no? Entonces no es un ateísmo en sí propiamente dicho cuando se habla acerca de la muerte de Dios, no se toma de manera literal, sino que la interpretación que se hace de la muerte de Dios es que no existe al final una salvación que pueda llegar a tener el hombre en la que pueda creer para salir de su estado de miseria. No. Solamente al final entonces el hombre a quién tiene, pues se tiene a sí mismo. El hombre se tiene a sí mismo. Entonces, esa es justamente la idea de la muerte de Dios, ¿no? No es una concepción ateísta ni nada de eso, ¿no? Es la idea en la cual entonces el hombre mata la idea de lo sobrenatural, ¿sí? No existe esa esperanza de una vida después de la muerte, de una trascendencia más allá, a través de lo divino. No hay eso. A eso se refiere cuando dice el hombre lo ha matado, ¿no?
ha matado la idea de Dios en ese sentido, ¿no? Entonces, en esta crítica, desde el punto de vista de Nietzsche, entonces, Dios ha muerto. En esta muerte de Dios o con la muerte de Dios, entonces se llega a derrumbar todas estas ideas y la creencia de lo sobrenatural. Y eso, como ya lo habíamos mencionado, a partir de la muerte de su padre. Entonces, en función a ello, es en donde ahora concibe de que ya no hay más valores cristianos, ¿no? Después de la muerte de Dios, ya no hay más valores cristianos, a lo que formaría parte de la idea del llamado nihilismo. El nihilismo es la idea de que nada existe, pero en términos de Nietzsche, el nihilismo viene después de la muerte de Dios, donde ya no hay nada que pueda llegar al salvar una esperanza que llegaba a tener el hombre, ¿no? No hay eso. El hombre, él mismo, es en sí la única esperanza en sí, ¿no? Entonces se requiere, por tanto, una nueva escala de valores. Como ya no hay cristianismo, entonces ya no existe la idea de la creencia de lo sobrenatural. Entonces debemos de transformar esto y presentar una nueva escala de valores, dice Nietzsche. Entonces, en su teoría ética, él divide estos dos momentos, lo que es la moral del esclavo y la moral del amo. En la moral del esclavo, o también llamada la moral del siervo, es en donde se presenta la moral de aceptación, la moral cristiana. Ujú. La moral basada en la piedad, la clemencia, la pasividad y la resignación. A lo que le conoce también como la moral apolínea, ¿no? Lo apolíneo, lo racional, la mesura, el control y todo ello. Pero frente a esto, existe una moral que defiende más bien el desenfreno, la impulsividad, lo instintivo, y eso es a lo que él le llama la moral del amo, o también conocida como la moral de los señores. Esta está caracterizada más bien por la energía, por la fuerza, por el instinto, por la pasión, por el impulso. Y más bien para él eso es lo que caracteriza al superhombre. ¿Bien? Entonces esta moral, llamada así también como una moral dionisiaca, es aquella de la cual se ve expresada, se ve representada, entonces en la actividad del hombre, el ímpetu, el hombre que está inmerso para poder sacar lo que lo caracteriza en esencia, que es su placer, que es su deseo. Entonces, en un sentido práctico, por ejemplo, una persona que llega a renunciar a lo convencional, esa renuncia a lo convencional es parte del espíritu dionisiaco. Una persona entonces, un estudiante que ya termina a lo mejor la universidad, de ahí quiere hacer un posgrado, y de ahí pues se siente amarrado dentro de un sistema de trabajo laboral, viene haciendo siempre lo mismo todos los días. Llega un momento entonces en el cual dice, pues oye, los años se me han pasado, ya he terminado la universidad hace 10 años y veo que sigo en lo mismo, sigo haciendo varias cosas, pero siento como que los años van pasando delante mío, pero que no me hallo a mí mismo, siempre quise hacer otras cosas. Entonces Nietzsche va a decir ahí, pero ¿y qué cosa es lo que te impulsaba a hacer? Bueno, quería viajar, quería conocer, pero me hice de esto, de aquello y de lo otro, entonces a la final me siento preso dentro de mí mismo. De esta manera, un espíritu dionisiaco es aquel que a lo mejor pues invitaría al individuo, lo impulsa al hombre, a que pueda llegar a hacer eso que reprimió en su momento. ¿Y por qué no hiciste lo que realmente querías? Ah, bueno, porque tenía metas, tenía objetivos, o sea, tenías normas que te esclavizaron al final, porque al final eso es. Entonces, el hombre, a partir de eso, dice, bueno, sí, la verdad es que sí, porque yo aprendí de que había que llevar una vida ordenada y por lo tanto, después de hacer esto, empecé esto, terminé eso, empecé otra cosa, y bueno, pues no, y ese es el resultado, claro, pero ese es parte del resultado también es que vivas así, frustrado y con querer hacer cosas y te ves inmerso en una monotonía y todo ello, ¿no? Entonces, si adoptas lo dionisiaco, eso te va a impulsar entonces a tener que dejar todo esto, ¿sí? Todo lo convencional. Y es ahí donde lo dionisiaco emerge y lo que vas a buscar es hacer en sí lo que está bien. ¿Y cuál es eso? Lo que sigue tus pasos del impulso y del instinto. Claro. El hombre este o el estudiante este, el momento entonces saldrá de ese estado de monotonía, ¿sí? Y a lo mejor se da un año sabatino. Bueno, de ser así, ¿qué llega a poner en manifiesto? Una moral dionisiaca, porque al final lo que lo dirige es el impulso, es la pasión, es el instinto en sí.
Y el hombre es un ser de la que, por cierto, entonces, pues no es un ser estático, sino que se va transformando de manera continua. Y es aquí en donde parte de esto tiene que ver mucho con lo que vienen a ser las transformaciones del espíritu, que señala Nietzsche a partir de ello, ¿no? Entonces, esta moral de la cual uno adoptaría en un instante por influencia del cristianismo, es una falsa forma de expresión de la moral, en donde pues aparece una felicidad aparente de la idea de la existencia de aquello que va más allá del mundo natural, ¿sí? Lo sobrenatural, cuando en verdad al final pues se adopta, se encuentra, se orienta hacia una situación de engaño. Ujú. Entonces, por lo tanto, la moral de Nietzsche, que él defiende finalmente, será la moral del amo, ¿no? O la moral de los señores. Entonces, a la final es su forma práctica de ver las cosas, lo orienta hacia señalar el valor por el impulso, el instinto, la pasión, lo que decidas, hazlo ahora, ¿no? Ajá. Entonces, fuera los convencionalismos, ¿no? Fuera los convencionalismos. Hazle caso a tu ímpetu, a tu impulso, a tu pasión, a tu instinto. Entonces, eso es lo que realmente importa, ¿no? Entonces, esa es la forma como lo va entendiendo. Ahora, en este sentido, obviamente, el pensamiento de Nietzsche se ve a través de la manera como transformamos este espíritu del hombre. Y él habla acerca de tres transformaciones en sí, ¿no? La transformación del camello a león y de león a niño. Esas transformaciones, ¿dónde se ven expresadas? Están relacionadas a las condiciones propias de la moral. El camello El camello es la idea del espíritu servicial que sigue los modelos que le han sido impuestos y las normas morales. Entonces es aquello el que está inmerso dentro de una inactividad, preso de esa monotonía, preso de ese convencionalismo. Ese es el camello. Entonces se toma la humillación como un valor, igual que la dedicación a los demás, y por ello Nietzsche le asigna el nombre de camello. Es aquel que se arrodilla para llevar la carga. Y en este caso, ¿a quién se está haciendo referencia? Bueno, pues al cristiano, claro, ¿no? Es el espíritu que carga, que se somete a esos valores cristianos tradicionales, producto de ese convencionalismo. Entonces, el hombre aquí es aquel que simplemente agacha la cabeza y acepta las cosas que se le muestran, que se le presentan. Esa es la condición del camello. Entonces, es la transformación del espíritu, de la forma más básica. ¿Cuál viene a ser? Pues la condición del camello, del que simplemente acepta, renuncia y asume las cosas tal cual se las han mostrado, ¿no? Esa es la condición del camello. En la versión y en la condición de león, es la versión en donde más bien ahora el espíritu se transforma, va cambiando. ¿Por qué? Porque se hacen ver las cosas de una manera diferente, asume las cosas de una manera distinta al momento de contemplar todos los sucesos dados. Entonces, ahí viene el león. Es el espíritu que se enfrenta a la moral tradicional. El león pretende alcanzar su libertad manifestando el yo quiero. Entonces, hay una forma en la cual inicialmente, a través del camello, el hombre adopta solo el yo debo. El yo debo es la condición en donde asume esta parte del convencionalismo y se orienta, se enfoca hacia querer llegar a aceptar las cosas presentadas por la religión, en este caso. Pero en el caso o en la concepción del león es distinto, ya no es un yo debo, no siente una obligatoriedad, sino que ahora se levanta para poder hacer en sí lo que quiere. Por eso se transforma en el yo quiero. El león entonces aquí va a llegar a ser el espíritu desafiante, que intenta destruir al camello y alcanzar la libertad. ¿Qué significa esto, no? Estaría aquel que se encuentra en un intermedio y es aquel que establece la crítica, por ejemplo, del por qué tendría que aceptar las cosas que se le han impuesto, como una condición de lo tradicional. El que critica las condiciones tradicionales, critica estas condiciones estáticas, está en su estado de león. Ujú. Entonces desafía las situaciones que se le muestran. Es diferente.
Pero el emprendimiento hacia aspectos nuevos viene con la transformación del espíritu al niño. Para Nietzsche, el niño es la versión más bien creadora, es la versión en donde las cosas las transforma, pero también las mejora. Por eso se habla acerca de una superación. Entonces, ¿esto qué representaría? Representaría al superhombre, claro, ¿no? Entonces, en este caso, presenta una nueva forma de ver el mundo, es decir, este otro mundo, este punto de vista que adquiere mediante una nueva voluntad, al no quedar nada de las figuras anteriores, como la del caso del camello y el caso del león. Entonces, cuando el hombre se va transformando, se transforma finalmente en lo que viene a ser el niño, que análogamente sería la transformación hacia el superhombre en sí. Entonces, el niño es el espíritu creativo, como habíamos mencionado, el que acaba el recorrido del camino hacia la transformación de los valores. Entonces, es aquí aquel que hace un alto a los convencionalismos, luego de haber analizado, luego de haber pasado por el estado de león, qué sé yo. Entonces, el león es el que se revela, ¿no? Aquel que dice, pero ya me cansé de esto, y siempre lo mismo, y siempre he hecho esto, y aquello, y lo otro. Entonces, ese es su estado de león. ¿Por qué? Porque reacciona frente a ese convencionalismo. Y dice, no, este fin de semana ya lo decidí, me desaparezco. No estoy, pero para nadie. Simplemente quiero viajar, quiero salir, quiero hacer cosas, encontrarme con amigos, qué sé yo, ¿no? Pero tanto trabajo, tanto esto, tanto aquello, ahora no, pues, ¿no? Entonces sale de ese estado, ¿por qué? Porque al final aflora, de una u otra manera aflora lo dionisíaco. Y es ineludible, ¿por qué? Porque es la esencia del hombre, pues. Entonces el hombre es un ser natural y en la naturaleza del hombre yace lo dionisíaco, para Nietzsche. Entonces, a la final es la expresión del niño, ¿no? El niño que implica la parte de la transformación, claro, del espíritu, ¿no? La última fase de la transformación del espíritu. Es justamente cuando ya trasciende hacia la condición del niño. Ajá. Pero recuerden que esto pues es metafórico, pues, ¿no? Se refiere al niño, no es que regresemos a una etapa tan temprana donde somos dependientes, no, no se refiere a eso, sino sobre todo a la versión transformadora, a la versión creadora, ¿no? A eso es a lo que se refiere, ¿no? Entonces, de tal manera, pues que reacciona, ¿no? Reacciona a las normas, a las reglas, a esa condición. Y es ahí entonces donde el hombre logra también su estado de superación. Bien, entonces, a partir de ello, esos son los tres momentos de las transformaciones del espíritu, desde el punto de vista de Nietzsche. Ajá. Entonces, todas las cosas que vivimos, pasamos por situaciones agradables, desagradables, nefastas, decepciones, y todos esos acontecimientos dados regresarán, sí, porque estamos inmersos, como ya dijimos, en un eterno retorno. Sí, estamos inmersos en un eterno retorno. Pero finalmente, quien nos ayuda a salir de todos estos estados va a llegar a ser la condición del niño. Ujú. Eso vendría a ser la última fase de la transformación del espíritu. Entonces, la forma en la cual nosotros llegamos a establecer esta expresión de Nietzsche es entonces entender cómo es que el individuo va logrando un estado de superación y transformación a partir de la voluntad de poder. Esa voluntad de poder a la que nos lleva entonces al sujeto hacia un estado distinto de las condiciones de lo que ha vivido. Esa es la voluntad de poder, ¿no? Y que por ende le permite obviamente encontrarse en una transformación diferente. La del niño es la máxima expresión de la transformación del espíritu. ¿Bien? Entonces, con esto es justamente Nietzsche que cierra la idea de esta nueva moral, ¿no? De esta nueva moral. ¿Listo? Muy bien. Entonces, eso vendría a ser en ese sentido, ¿no? Eh, que no pierdas la esencia de tu niño interior. Y ya, lo que pasa es que esta frase del niño interior bueno, es una idea que tiene múltiples interpretaciones. En el ámbito psicologista, por ejemplo, es donde aparece la teoría del PAN, que es el yo padre, el yo niño y el yo adulto, ¿no? Que es justamente la base del llamado análisis transaccional. Y en ese caso, por ejemplo, hablan de un yo niño, pero con una filosofía diferente, ¿ah? A la de Nietzsche. Entonces, digamos, cuando se asume la idea de que no hay que perder ese lado de niño, se refiere, digamos, a que el hombre debe de disfrutar de los momentos. Eso es, porque en tu yo padre y en tu yo adulto estás en tus estados más, digamos, objetivos, imparciales, etcétera. Pero tu yo sensible
tu yo sensible, tu yo que disfruta del placer, del dolor y de todo eso, es el yo niño. Entonces, cuando decimos no te alejes, no dejes de llegar a sentir tu yo niño, tu expresión del yo niño, se refiere a que el hombre no deje de disfrutar del placer, de los momentos, del juego, de la alegría. ¿Por qué? Porque al final el hombre en esencia es eso también, es parte de su naturaleza, ¿no? Esa es la idea, digamos, del análisis transaccional. En el caso de Nietzsche, si hablamos acerca del yo niño, se refiere a la forma, el yo niño, perdón, la versión del niño es la transformación del espíritu, pero él lo ve reflejado, digamos, a la transformación de las cosas, de la realidad de la cual nos toca vivir en algún momento, ¿no? A eso se refieren. Entonces, cuando uno sale de la condición de la rutina, me dedico solamente a una cosa, quisiera ver otras cosas de mí, explorar otras cosas, bueno, pues hazlo. El único límite para poder explorarte a ti mismo es la muerte. Entonces, por lo tanto, lo que puedes hacer es eso, dejar libre tu espíritu dionisiaco y poder conocer y abordar y explorar de todo un poco, ¿no? Ese es el espíritu dionisiaco. A lo cual hace referencia, claro, pues, ¿no? A la versión del niño en tal caso, ¿no? Claro, que es fuera de condicionamientos en tal caso, ¿no? Claro, y convencionalismos. Ujú. ¿El niño es el superhombre o es la transición? No, se concibe que lo que viene a ser la parte del niño ya es cuando llega a la condición del superhombre en sí, ¿no? Claro, ¿no? ¿Por qué? Porque este estado es donde ya aflora, propiamente dicho, lo dionisíaco. Es donde ahí aflora en sí la parte dionisíaca, ¿no? La del niño. Claro, ¿no? Metafóricamente hablando, o sea, no es que un adulto se vuelve niño porque es inmaduro, no en ese sentido, sino en el sentido de transformación. Claro, ¿no? Donde plantea algo nuevo, donde sale de las condiciones de la rutina. Esa es la parte del superhombre, pues. Claro. ¿Por qué? Porque afronta las cosas, enfrenta la situación, transforma las cosas, crea nuevas cosas, que es lo que hace la idea del niño, ¿no? La transformación, la mejora y la superación. Claro, ¿no? En esos sentidos. ¿Ya? Bien, entonces, a partir de ello, entonces es donde se va a llegar a presentar condiciones, sobre todo también, ¿no? Claro, ¿no? En ese sentido, ¿no? Muy bien. Y bajo el enfoque de Nietzsche, ¿qué sería madurar? En términos de Nietzsche, cuando se habla acerca de maduración, implica la transformación del hombre. Claro, como por ejemplo cuando llega a afrontar a nuevas circunstancias o se enfrenta a nuevas situaciones. Claro, porque al final para Nietzsche el hombre no es un estado de estatificación, sino es una condición dinámica. Entonces, el hombre como una condición dinámica, el madurar, ¿qué implica? El madurar implica el poder lograr la transformación que se va a llegar a presentar cuando afronta las situaciones difíciles del medio, cuando afronta la adversidad. Claro, entonces ahí es donde pone en práctica, donde manifiesta en tal caso la idea de su espíritu, del espíritu dionisiaco. ¿Bien? Entonces, esta idea de Nietzsche obviamente ha permitido, sobre todo, tejer de varias formas, ¿no? Ha influenciado a muchos pensadores, como por ejemplo, me imagino que ustedes se habrán dado cuenta al momento en el cual llegué a expresar acerca de cómo es que la religión y la sociedad reprime el placer y el deseo del hombre, reprime lo dionisiaco y todo eso. ¿En quién influenció? En Freud. Claro, pues por eso es que cuando se habla acerca del ello, el ello es el impulso, lo instintivo, la pasión, claro, ¿no? Y se ve inhibido, reprimido a partir del superior, que viene a ser la parte moral, ujú, la ética, la condición religiosa, claro, ¿no? Y se ve mermada, obviamente, por ello. Entonces, esta idea de Nietzsche, entonces también ejerce influencia también de esa manera en otras formas de pensamiento, ¿no? Pero sobre todo, obviamente, también en la condición de Freud, ¿ya? Bueno, y otros aspectos ahí. Bien, pero por otro lado, encontramos una concepción también dentro de la filosofía contemporánea y la que se ve reflejada en las diferentes disciplinas filosóficas es donde nos encontramos ahora con la condición del existencialismo. En esta parte de la filosofía contemporánea, el contexto ahora es diferente. Esto se desarrolla en un contexto bélico, claro. Nos referimos sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es el contexto. En donde la idea en la cual el hombre se va a ir, bueno, afrontando el medio, las cosas,
se pregunta también acerca de sí mismo y cuál vendría a ser el sentido de la vida. Claro, ¿no? ¿Cuál es el sentido entonces de la existencia del individuo? Aquí es a lo que le llamamos existencia. Entonces, cuando aparecen estos personajes como Martin Heidegger y Jean-Paul Sartre, son los máximos exponentes del existencialismo. Ambos van a desarrollar también condiciones muy interesantes acerca de qué viene a ser en sí el valor del hombre en cuanto a su existencia. Ajá. En el existencialismo, el contexto de desarrollo de esta filosofía corresponde a la Segunda Guerra Mundial, donde el sentido de libertad y de valoración de la vida cobran un sentido más profundo. Aquí hay un detalle importante. ¿Y por qué el ámbito de la Segunda Guerra Mundial? Lo que pasa es que el momento en el que se llega a desarrollar este acontecimiento bélico, obviamente, la muerte está a la vuelta de la esquina. Claro. Entonces, de tal manera que al final muchos de los personajes, incluyendo pues personajes como Heidegger, van a llegar a encontrar en ese contexto la reflexión acerca de cuál es el verdadero sentido de la existencia. Por eso el nombre de existencialismo, porque reflexiona acerca de lo que es la esencia del hombre. Y la esencia del hombre es el existir. Entonces, de esa manera, ¿cuál es el verdadero sentido de ello, no? Entonces, esta versión de esta filosofía va más allá del simplemente ser. A diferencia del pensamiento kantiano, perdón, cartesiano, en donde se hablaba acerca del pienso, luego existo. Claro, ¿no? La idea de existencia es distinta aquí, porque aquí de lo que se refiere acerca de la existencia va concatenada con la conciencia de ser. Entonces, cuando el hombre se da cuenta acerca de quién es eso a lo que se le llama existencia, es la conciencia de ser. Entonces, en este caso, esa idea de la idea de la vida, de la muerte, cuál es el sentido de en un contexto como el caso de la guerra, entonces cobra un sentido bastante particular. Porque de todas las cosas que hemos podido llegar a reflexionar, diría pues, ¿no? El existencialismo, ¿no? A lo largo de la historia, pues regresamos al punto de partida. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que nos ha permitido? Pues justamente el razonar, pensar, sentir. ¿Qué nos ha permitido todo eso? La existencia. Regresamos al punto de partida. Entonces, eso viene a ser un aspecto que para el existencialismo es elemental. No podemos apartarnos del problema real del hombre, que viene a ser su esencia. Ujú. Entonces, bajo este contexto, el existencialismo se enfocó profundamente a reflexionar sobre la libertad, sobre el sentido de la vida, sobre la nada, la muerte, entre otros. Entonces, todos ellos vienen a ser temas favoritos para el existencialismo, los cuales entonces, según autores, van a darle versiones diferentes. Ajá. Aquí los existencialistas emplearon para ello el método fenomenológico. ¿Qué significa el método fenomenológico? La fenomenología es entendido como una corriente filosófica, pero también viene a ser un método desarrollado por Edmund Husserl. Y la fenomenología consiste en la descripción del ser. Consiste en la descripción del ser. Y en esta descripción del ser tiene que ver obviamente con un asunto más de tipo ontológico. Sí, claro que sí. Entonces, esa es la fenomenología. Entonces, la fenomenología viene a ser entonces este método que también permite llegar a conocer las esencias. Ujú. Permite conocer las esencias, determina la condición de lo que hace que seamos. Eso es lo que va a pasar. Aquí, la realidad existencial debe de ser estudiada tal y como se manifiesta en la experiencia humana y analizada con todos sus caracteres. ¿Qué significa? Cuando se busca entender la existencia del hombre, se debe de abordar todas sus condiciones, tanto buenas como malas que haya llegado a experimentar, porque a las finales eso es existir, es la conciencia de todas las condiciones en las cuales se ha mostrado nuestro ser. Para hacerlo más sencillo, esto es justamente lo que en psicología vemos como el autoconocimiento, digamos, ¿no? No voy a poder hacer un verdadero autoconocimiento si solamente rescato lo bueno de mí, ni tampoco voy a hacer un buen autoconocimiento si solamente destaco lo malo de mí. Para ser más realista,
debo de aceptar las condiciones buenas en la medida en la que también acepto las verdades malas. Recién ahí es donde llego a entrar en contacto conmigo mismo, claro. Y cuando el hombre tiene conciencia de eso, eso es existencia. Entonces por eso, para los existencialistas, solo el hombre existe. Los animales y las plantas solo son, pero no existen. Porque el término existencia se entiende como el sentido del ser. Y las plantas y los animales no van a tener en ningún momento sentido de ser, pues claro que no. Por eso es que no existen. El término existencia aquí tiene un contexto distinto. Se refiere acerca de la condición del ser. Entonces por eso hablamos en este caso de la realidad existencial. Por eso la realidad existencial debe ser estudiada tal y como se manifiesta en la experiencia humana, lo real, lo que se me muestra, no lo que parece ser ni lo que quisiera que sea, sino lo que es, y analizada en todos sus caracteres. Esa es justamente la existencia. Entonces, de esta manera, si un estudiante al momento de salir del colegio llega a darse cuenta de que tiene facultades para ciertas cosas, pero también tiene limitaciones y falencias en otras, entonces allí podemos decir de que está existiendo. ¿Por qué? Porque la persona está buscando el sentido de su ser. A eso se refiere el existencialismo, ¿no? Entonces, esta idea es bastante, por eso, bastante compleja, porque se busca entender la condición que lo establece, ¿no? Y gran parte de esta forma de la filosofía, ¿de dónde proviene? Justamente aparece con Martin Heidegger, ¿no? El ser y el tiempo. Aunque se conoce que el existencialismo tuvo como precursores a Soren Kierkegaard, un danés que llega a darle un valor también hacia lo que viene a ser el sentido del hombre, la existencia y todo ello. La forma exclusiva en la cual aparece se viene sobre todo con Martin Heidegger, considerado el padre del existencialismo. Claro, ¿no? Este se llega a centrar en para lo que él entiende por la existencia, que viene a ser el sentido del ser, ¿no? Claro, ¿no? Que es parte de lo que comentábamos ya en un momento. Entonces, Martin Heidegger, autor del Ser y el Tiempo, consideró de que la esencia del hombre radica en la existencia. Ujú. Y afirmó que el sentido del hombre provendría de su existencia en el mundo al que ha sido arrojado. ¿Qué significa esta parte? La afirmación completa de Martin Heidegger es que el hombre es un ser arrojado a un mundo que no ha elegido. ¿Qué significa? Que el hombre está inmerso en diversas cosas de las cuales el hombre no llega a asumir la condición de ser, solo como el hombre se junta a ellas y las enfrenta. Por ejemplo, yo no elegí nacer en este país, sin embargo, pues desde que tengo conciencia ya estoy aquí, ¿no? Yo no elegí los padres que tengo, no elegí la familia que me ha tocado, no he elegido nada de eso. Tampoco elegí venir al mundo. Sin embargo, también desde que tengo conciencia ya estoy aquí. Entonces no te vas a regresar. Bueno, ¿qué te queda? Lo que te va a quedar es tener que buscarle un sentido a lo que te hace estar aquí. Es buscarle el sentido. En la búsqueda de ese sentido es ahí donde yace la existencia. Ajá. Porque vas a asumir conciencia acerca de ti. A eso se refiere. Por eso dice, afirmo entonces que el sentido del hombre provendría de una existencia en el mundo al que ha sido arrojado. Claro, porque no elegimos cosas, somos arrojados a un mundo que no elegimos en sí, pero de la cual vamos a buscarle ahora el sentido, ¿no? El sentido de existencia. En este modo, entonces el hombre se convierte en un Dasein. Y el término Dasein se entiende como un ser ahí. Un ser ahí significa un ser puesto en un mundo, claro, ¿no? Entonces, cuando nosotros venimos al mundo, desde que tenemos conciencia ya tenemos una familia, estamos en el lugar donde estamos, aprendemos un idioma, vamos al colegio, o sea, tenemos conciencia de algo que ya está allí puesto, claro, ¿no? Pero en ningún momento elegimos ese momento, no elegimos ese momento. El hombre simplemente es un ser ahí. A eso se refiere por eso Heidegger, ¿no? El hombre es un Dasein. El hombre es un ser ahí puesto en un mundo que no ha elegido. El ser humano presenta en su condición de ser humano la transitoriedad, es decir, su condición provisional en un mundo que existe, en su conciencia.
y el mismo del cual él se encarga de destruir con sus actos. Cuando Heidegger afirma la transitoriedad, se refiere a que el hombre es un ser para la muerte, que es algo de lo que veremos luego, pero bueno, más o menos de aquí en adelante. El hombre es un ser para la muerte. ¿Qué significa? Que el hombre es un ser que va a morir, o sea, ineludiblemente se va a ir. Pero para Heidegger no, lo importante no es cuando la muerte nos viene a nosotros. Lo importante es lo que el hombre es capaz de hacer antes de que la muerte lo sorprenda. Y todo eso cuenta, sí, todo eso cuenta antes de que la muerte lo sorprenda. Sobre entonces, si yo no llegué a seguir estudios universitarios a mis 45 años, hubiera querido hacerlo, porque era lo que yo quise, pero el destino me llevó por varias cosas. No, no es el destino. Al final tú elegiste varias cosas, y entre ellas elegiste no seguir estudios universitarios. Pero si ahora quieres hacerlo, aprovéchalo antes de que la muerte te sorprenda. Pero para Heidegger, todo momento vivido es un estado de elección. Eso es lo que afirma. Donde la condición que quieras hacer de ti no va a llegar después, sino aquella de la que tú decidas que se haga ahora. ¿Y eso de qué va a depender? Va a depender del hombre, va a depender del sujeto. Claro. Entonces, ¿lo puedes hacer? Claro que lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque es parte de tus elecciones. Entonces, el hombre es un ser para la muerte. Claro. Lo importante es lo que el hombre pueda llegar a hacer. Todo eso antes de que la muerte lo sorprenda. ¿Y eso ocurre? Claro que sí, porque el hombre es un ser transitorio. A eso se refiere. Entonces, la transitoriedad es una característica también del hombre, ¿no? De la cual se sirve para poder entender que el hombre es un ser que debería de acogerse, obviamente, a todo ello, ¿no? Y transformarse. Entonces, su condición provisional de un mundo que existe en su conciencia y el mismo del cual él se encarga muchas veces también de destruir, ¿no? Claro, ¿no? Sus elecciones son lo que destruyen las cosas, no son aspectos dados, o mejor dicho, destinos, no. El hombre él mismo elige y decide. Claro, ¿no? Esa es la idea que al menos asume Heidegger respecto a este sentido del ser, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste por eso, para este filósofo, la existencia? ¿Y cuál es su característica fundamental si es que existe una, ¿no? ¿En qué consistiría en sí, pocas palabras, la existencia? Entonces, en torno al sentido del ser, afirma de que no es posible separar el sentido del ser de un contexto espacial y temporal, o sea, eres aquí y ahora. En pocas palabras es eso. Con la muerte como elemento estructurador determinado así, habla de la existencia humana como un Dasein o un ser en el mundo. La existencia entonces, ¿qué llega a ser? La existencia al final se convierte en la manera en la cual el Dasein, que es el hombre, llega a aceptar su condición y su posición en el mundo. Ujú, claro. Y de la cual, entonces, a partir de ello, le da sentido. Ujú. Entonces, esa es justamente la condición de la existencia. El existir o la existencia implica el haberle dado sentido a lo que nosotros hemos venido haciendo, estando en un mundo que no elegimos. Por eso dice, ¿no? Es el Dasein, es la condición del Dasein en el aquí y en el ahora. Claro, ¿no? En esa condición, en el espacio y el tiempo, por eso, ¿no? Entonces, esta es la versión entonces de un Dasein. El Dasein es un ser que se encontraría en un mundo que no ha elegido. Ajá. Pero sin embargo, a pesar de que no ha elegido ese mundo, afronta la situación, elige y decide continuamente. Y es un ser diferente en cada momento y en cada espacio distinto. Esa es la existencia. Entonces, si yo en algún momento, profesor, bueno, asumo que di lo mejor de mí en un último proceso de examen de admisión, claro. Pero luego de eso, llego, ahora no pasé la prueba, me quedé ahora, estoy nuevamente en marcha para poder seguir dando lo mejor y todo eso. Heidegger diría, pues, bueno, eso se llama existencia en la medida en que te das cuenta de que eres un ser diferente a lo que fuiste. ¿Por qué? Porque eres un ser también temporal. Ujú. Eres y ya no eres a cada momento. Entonces, pero la persona que fui cuando llegué a postular la última vez, claro, solo quedará en tu recuerdo como un ser que fuiste, porque ahora,
Con la experiencia, conocimiento, nuevas ideas y formas de ver las cosas que has ido adoptando, ya no puedes ser exactamente igual a lo que fuiste. Entonces, esas condiciones nos hacen distinguir y la conciencia de eso, porque sigue siendo un ser en el mundo, sigue siendo un Dasein, esa conciencia de adoptar todo este aspecto es lo que te permite existir. Esa es la condición del existir. Ujú. Entonces, la existencia es eso, la forma en la cual el hombre se ve a sí mismo dentro de un tiempo y dentro de un espacio en el mundo que no ha elegido. Ujú. La búsqueda de ese sentido es justamente también la condición del existir. Por eso entonces la capacidad humana para pensar tiene un carácter secundario y no debe de ser entendida como aquello que define nuestro ser. Descubrimos el mundo a través del ser en el mundo, es decir, de la esencia en sí misma. Para Heidegger, la cognición es tan solo un reflejo de esta, ¿no? Y por lo tanto, también lo son la reflexión y otros procesos similares. Para Heidegger, entonces, la razón o el intelecto es una de las formas en las cuales se puede manifestar el Dasein. Ujú. Una de las formas en las cuales se puede manifestar la existencia del hombre, en pocas palabras, sí. Y todo ello es justamente lo que va a llegar a aflorar, ¿no? En el propio individuo, en el sujeto. Entonces, el hombre finalmente, cuando dice que es un Dasein, es un ser puesto en el mundo, es un ser que se encuentra en un tiempo y en un espacio determinado, pero las diversas formas de expresión de su existencia lo hacen un ser también diferente. ¿Sí? Esa es la idea entonces eh, del Dasein en Martin Heidegger, ¿no? Ahora, estas formas de expresión que tenemos llevan al individuo necesariamente a la contemplación de que es un ser para la muerte. ¿Por qué? Porque es un ser temporal. El hombre no es un ser para siempre, es un ser para la muerte. Entonces, en el temor del hombre se encuentra a sí mismo como un ser arrojado, por eso estaba relacionado con lo que anteriormente mencionábamos, ¿no? Decíamos, el hombre es un ser arrojado a un estado en el que no está a gusto. Y si trata de escapar de ese mundo duro, si se refugia en el ser como muchos, su ser, su existencia se vuelve inauténtica. ¿A qué se refiere con ello? Cuando Heidegger dice de que el hombre en sí es un ser arrojado entonces al mundo, claro, es un ser de que debe de aprovechar la condición de que es un ser temporal, porque al ser un ser temporal debería de aprovechar todos aquellos momentos que se dan antes que la muerte lo sorprenda. Ajá. Y no volver su existencia inauténtica. ¿A qué se refiere con eso? Cuando hablamos acerca de una existencia inauténtica, se refiere hacia la forma en la cual el hombre llegaría a ser, pero sin algo no definido por él. Una existencia inauténtica es aquella que está referida en la condición del quehacer diario, ¿sí? De la rutina, de la monotonía, de las cosas del sinsentido. Esa es la existencia inauténtica. Esa es la existencia inauténtica. Entonces, la idea de Heidegger es que si el hombre llega a ser consciente de que es un ser para la muerte, entonces debe de aprovechar los instantes y los momentos que le toca vivir en sus diversos contextos, porque a las finales el hombre puede llegar a adoptar la condición real de su existencia, claro, o desarrollar una existencia inauténtica, claro, ¿no? Una existencia inauténtica. Entonces, por ello, para Heidegger, el temor es lo que constituye el significado propio, genuino y auténtico. Ese temor de no hallarse a sí mismo. El temor que tiene el hombre para Heidegger, ¿cuál es? El no poder encontrar el verdadero sentido de lo que es, de lo que existe, de lo que le hace existir, mejor dicho. Claro, ¿no? Ese es uno de sus peores temores. No encontrar el verdadero sentido, ¿no? Como por ejemplo aquel que va terminando el colegio y todavía no sabe qué estudiar, ¿no? No sabe qué carrera seguir. Pasa un año de preparación y aún no decide, no sabe qué hacer. Entonces, en ese estado, el individuo, pues, no llega a tener un aspecto claro, ¿no? Sí, es un temor que presenta, ¿no? En el derrumbamiento del hombre, se escapa también de sí mismo, de su ser auténticamente, del mismo, en última instancia, también de su ser hombre. La condición de lo que viene a ser el individuo, ¿no? Se determina, se establece también a sí mismo. El temor del hombre se enfrenta también hacia su propio proyecto inacabado, su ser como una posibilidad.
Algo que también caracteriza, bueno, en ambas filosofías, cada uno a su manera, el punto de vista de Heidegger con Sartre, es sobre todo la idea de la posibilidad. El hombre es un ser inacabado. ¿Qué significa? Que puede elegir a cada momento ser diferente de lo que es. Ujú. Entonces, ¿por qué? Porque el hombre es infinita posibilidad, pues. Claro, ¿no? Es infinita posibilidad de ser. ¿Cuándo se acaba la infinita posibilidad de ser? Con la muerte, pues. Claro, pues porque con la muerte ya no puede ser algo diferente. So, yo quería seguir teatro, pero aparte de la carrera universitaria que he elegido, también es algo que me apasiona, las tablas. Ajá. Desde los 5 años me ha apasionado las tablas. Genial. Eh, el no poder hacerlo, no poderlo llevar a cabo, solamente es eso, se imposibilita con la muerte. Ya no hay forma con la muerte. Pero mientras puedas llegar a ser consciente de lo que quieres y desees, puedes llegar a dirigir tu propia existencia. ¿Ya? Entonces el hombre ejerce la ejecución de su propio ser, pero siendo un proyecto caído, caído porque aún no ha adquirido perfecto dominio, sobre todo de sí mismo. El hombre se transforma porque es un ser dinámico y por ende también transforma lo que lo ha determinado. Entonces el temor descubre en el hombre la posibilidad de ser proyecto, claro, ¿no? Y esta posibilidad es la muerte, como habíamos mencionado. Entonces, el hombre lo único que se aproxima, ¿qué es? La única proyección que tiene el hombre es la muerte, claro. Pero, en términos de Heidegger, entonces no es importante el hecho de que la muerte llegue, porque de que llegará, llegará, sino lo que el hombre es capaz de hacer antes de que esto le suceda. Ajá. Entonces, vivir el sinsentido, en Heidegger, vivir un sinsentido es no encontrarle la verdadera realidad del motivo por el cual el hombre es un Dasein. Ujú. Eso es lo que va a suceder, ¿no? Claro, así es. Sí, de alguna forma, pues claro, no sé, de lo que va a llegar a decir Heidegger, pues es efectivamente, ¿no? El hombre es un ser que se conduce ineludiblemente a la muerte. Y la muerte es lo único que nos delimita para poder ser diferente de lo que somos. Ujú. Entonces, es ahí donde también calza la idea de que el hombre es un ser temporal, claro que es un ser temporal. ¿Por qué? Porque en algún momento morirá, pues. Pero lo importante es lo que es capaz de poder descubrir el verdadero sentido de su existencia antes de que la muerte llegue, pues. Claro, ¿no? Entonces, a eso es a lo que se refiere. Entonces, la idea del hombre, entonces, es un sentido muy peculiar, sobre todo también que adopta esta filosofía. Entonces, la muerte así es entendida entonces como fin, como un fin del ser potencial del hombre donde todas las posibilidades futuras se reducen a una sola, que viene a ser la misma muerte, pues. Claro, no hay otra cosa distinta, no hay otra cosa diferente. La muerte es el fin de todo proyecto, o dicho de otra manera, todo proyecto se acaba con la muerte. Por consiguiente, todo temor es un temor a morir. ¿Por qué? Porque con la muerte se acaban todas las posibilidades, pues. Entonces, eso llega a ser en el individuo, ¿no? Bueno, entra en crisis tal vez, ¿no? El hombre, cuando dice, no me quiero morir, cuando no he llegado a culminar o a hacer las cosas que realmente quería. Bueno, pues aprovechala. ¿Por qué? Recuerda que eres un ser temporal. Hoy estás, probablemente que mañana ya no. Lo importante entonces no es lo que logras aún, sino lo que eres capaz de poder hacer en pos de lo que quieras antes de que la muerte te sorprenda. A eso se refiere, ¿no? Pero la muerte es parte constitutiva de la vida del ser del hombre. El hombre, desde que nace, empieza a morir y comienza a vivir incluso con la muerte, ¿no? Claro. Entonces, la contemplación de Heidegger es que no hay que ver entonces la muerte como una condición tan nefasta y desfavorable y todo ello, ¿no? Sino que es la parte de la existencia del hombre, ¿no? El hecho de que el hombre dejará de ser en algún momento. Claro, es parte de, ¿no? Pero lo importante es lo que el hombre deja, ¿no? Dentro de lo que el hombre hace, eh, antes de que pueda llegar antes de que pueda llegar a darse justamente esta condición de la muerte. ¿Sí? Entonces, es eso a lo que le teme al hombre, entonces al final, claro. Si el hombre llegara a satisfacer sus necesidades, llegara a obtener lo que realmente buscaba, ya lo tiene todo, entonces su muerte llegaría a darse en un sentido diferente, ¿no? Claro, ¿no? Diría, bueno, sí, he logrado esto, he hecho aquello, ya al final de mis días,
Valió la pena haber tenido una familia, el haber tenido una empresa, el haberme dedicado a aquello, a lo otro, de haber tenido un gran amor, el haber tenido amigos de verdad. No, pues sí, ¿no? Si ya con todo eso, bueno, pues que la muerte llegue, ¿no? Claro, ¿no? Pero ahí es donde uno experimenta la angustia, pues. La angustia de no poder completar todo esto porque la muerte nos llegue a sorprender. Es el concepto de la angustia, el sentimiento de vacío, ¿ya? Entonces, frente a eso, Heidegger entonces nos explica también lo que viene a ser las dos formas de existencia. Ajá. Nos habla acerca de una existencia inauténtica y de una existencia auténtica. La existencia auténtica corresponde al sinsentido, le llama él, ¿no? Que puede entenderse en el aspecto de la rutina, lo cotidiano, lo que venimos haciendo en sí, existencia inauténtica. Por ejemplo, esta joven, a lo mejor que se dedica solamente a la parte de trabajar, a ahorrar, trabaja, ahorra, trabaja, ahorra, pero no utiliza sus propios recursos, ¿no? Simplemente se convierte en ello, ¿no? Una condición mucho más mecánica, tal vez si queremos verlo de esa manera, ¿no? Ajá. Entonces, en este sentido, la existencia inauténtica es una condición del individuo, eh, la cual se ve enmarcada a través de una actividad que realizamos repetitiva, monótona y en un sinsentido, ¿no? Monótona. Es la forma de vivir, pero carente de propósito en sí mismo. Eso vendría a llegar a darse, ¿no? Dentro de una existencia de carácter inauténtica, ¿no? Claro, ¿no? Y eso tiene que ver obviamente con el sentido de la vida, pero claro, ¿no? Que es justamente uno de los aspectos centrales de la filosofía de Heidegger, ¿no? Para Heidegger el miedo a morir es algo sustancial. ¿A qué te refieres con sustancial? ¿De esencia? ¿Te refieres a eso? Porque de que el hombre es un ser que va a dejar de ser, va a dejar de existir, etcétera, claro, pues, ¿no? O sea, de lo que se va a dar, claro que sí se va a dar, ¿no? Por supuesto. En ese sentido, claro que sí. Lo que sucede es que más bien el hombre debe de atender a aquello que se viene antes de que se pueda producir la muerte y el hombre no le encuentre un sentido a su existencia. A eso se refiere, ¿no? Y eso es lo que le llamaría la angustia, pues. Claro, ¿no? El sentimiento de vacío, al no encontrarle un verdadero sentido a todo ello antes de que la muerte suceda. Pero de que la muerte se dará, claro que se dará, es ineludible la muerte. Claro, ¿no? Por ejemplo, aunado a eso, ¿no? El llevar una vida como basada en una existencia inauténtica, el haber hecho lo mismo todos los días, etcétera, ¿no? ¿Y cuál es el verdadero sentido de lo que vienes haciendo? No lo sé. Como que vengo haciéndolo, pero como que estoy en piloto automático, porque hago lo mismo de forma rutinaria y la verdad es que no tengo una brújula, qué cosa es lo que realmente quiero, hacia dónde me aproximo, qué es lo que quiero realmente. No le encuentro un verdadero sentido a las cosas, ¿no? De ser así, de ser así, entonces estamos hablando acerca de cómo se expresa una existencia inauténtica, pues, claro, ¿no? De esa manera. Entonces, la existencia inauténtica es una condición pues basada en lo que mencionábamos en la rutina, lo que se convierte finalmente también en un sinsentido, claro, ¿no? Pero por otro lado, cuando el hombre logra, a través de un encuentro consigo mismo, encontrarle un verdadero sentido de lo que es el hombre, ¿qué implicaría eso? La existencia auténtica. Una existencia auténtica es el encuentro del individuo, es el encuentro del hombre consigo mismo. Es aquello que corresponde a la vivencia y al encuentro consigo mismo, percibiéndose como un ser infinito, una condición de infinito, y con existencia que se funda en el vacío absoluto, producto de la angustia, justamente, ¿no? Entonces, ¿qué implicaría eso? Una existencia auténtica es aquella que viene cuando al final el hombre encuentra el sentido real de lo que viene realizando. Y es ahí donde llena esa condición del vacío, de la angustia, ¿no? Por eso menciona, corresponde a la vivencia y al encuentro consigo mismo, percibiéndose como un ser finito, o sea, reconoce que es un ser que va a morir, pues, claro, y con existencia que se funde en el vacío absoluto. O sea, en algún momento dejaré de existir, en algún momento moriré, pero antes de que me llegue la muerte, lo que yo quiero hacer es esto, es emprender esto, aquello, lo otro. ¿Por qué? Porque quiero vivir ahora, en verdad. Entonces, eso es lo que genera, pues, ¿no? Y es lo que produce la angustia, producto de un sinsentido, ¿no? Entonces, la existencia auténtica es ello, al final es el encuentro del hombre.
Supongamos en este caso, al momento en el que esta joven, supongamos que llega a estar existiendo de manera inauténtica, se preocupa por el trabajo, por ahorrar, cumple con sus labores, pero sin embargo no disfruta, no se encuentra ella misma, no sabe, digamos, qué personas son las que realmente la aprecian, etc. Y es hasta que esta joven llega a caer enferma, pierde el trabajo, donde recién encuentra las personas que están con ella. Supongamos en este caso nos referimos amigo de verdad, familia, supongamos. Entonces ella dice, y tan aferrada al trabajo, personas que tanto conozco, personas que conozco, diversas, y realmente con qué personas son las que realmente les importo o valoro para ellos. Me tuvo que pasar esto recién, me refiero en el caso de la enfermedad, por ejemplo, me tuvo que pasar esto recién para conocer realmente qué personas son las que merecen mi respeto, admiración, etcétera, y a quienes yo significo algo, a quienes en verdad yo significo algo. Entonces, ahí recién se existe de manera auténtica. Entonces, en mi vida cotidiana, rutinaria, dentro de lo que vengo haciendo, esa es una existencia inauténtica, diría el pensamiento de Heidegger, ¿no? Entonces, una existencia inauténtica es eso. Entonces, es lo que vengo haciendo todos los días, y incursión en esto, en aquello, en lo otro, gano dinero, ahorro. Sí, pero ¿cuál es la esencia de eso al final? No lo sé, simplemente aprendí a hacerlo, ¿no? Aprendí a trabajar, a dedicarme a esto y también a ahorrar y punto, ¿no? Pero ¿cuál es el verdadero sentido de ello? ¿De para qué, no? Entonces, mientras uno no encuentra eso, vive en ese estado del completo vacío, vive en ese estado de angustia, claro. Pero cuando el hombre es capaz de poder encontrarse consigo mismo a partir de estas eventualidades, es ahí entonces donde existe de manera auténtica, claro, ¿no? Entonces, algo muy parecido nos pasa quizás hoy en día, como cuando se desata la pandemia, ¿no? Uno pues estaba en la presencialidad y hacía cosas, voy acá, voy allá, hago esto, hago lo otro, también me dedico a esto y uno hace muchas cosas, ¿no? Y se dedica tal vez a eso también, hacia el ámbito del trabajo, las personas que están a nuestro lado, ni nos damos cuenta, seguimos en lo mío, en lo nuestro. Hasta que después se desata la pandemia y uno recién se da cuenta de muchas cosas valiosas, ¿no? Como cuando en este confinamiento que estuvimos del 2020, ¿qué tan significativa puede ser la familia para mí? ¿Qué tan importante puede ser el abuelo o la abuela que ahora ya no están, pero que me permitieron conocerlos más a partir de esta condición de pandemia? Entonces, si no hubiera sido por ese confinamiento, no hubiera conocido un poco más acerca de lo que veo en mi mundo cotidiano, que es mi familia, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de esos episodios, de esos momentos de nuestro existir, a eso se le llama existencia auténtica. ¿Sí? Entonces, salimos de ese sinsentido, como diría Heidegger, ¿no? Y es eso lo que le da un verdadero sentido, obviamente, a lo que hacemos, claro, porque al final sigue siendo un Dasein. Eres un ser arrojado a un mundo que no elegiste. Claro, soy un Dasein a partir de eso. Yo no elegí la pandemia para mí ni para mi familia, sin embargo, me tocó vivir eso, claro, porque eres un Dasein, un ser arrojado a un mundo, claro. Arrojado a un mundo, pero ese mundo es aquel en donde tú tendrías que encontrarle ahora el verdadero sentido, pues, claro, ¿no? Antes de que la muerte te llegue. Ajá. La angustia se entiende como una reducción óntica, se refiere al ente, al hombre, al sujeto, ¿no? Porque opera la desconexión del ente para abrir el Dasein al ser. ¿Qué significa? Que el momento en el cual el hombre se encuentra consigo mismo, porque ese es el Dasein, al final el Dasein es un ser arrojado a un mundo, pero dentro de ese mundo, el hombre comienza a descubrir un verdadero sentido de sí mismo. Y esa es la condición al ser, el sentido, a eso se refiere. Entonces, esa es la angustia, sí. Entonces, por lo tanto, ¿es necesario vivir la angustia? Sí, la angustia no es algo malo. En pocas palabras, en términos de Heidegger, no es mala la angustia. La angustia es algo de lo que uno vive y es necesario que uno lo viva también. En los momentos de angustia, en estos momentos de vacío, en tal caso, de ese vacío interno, del no encontrar respuestas a ciertas cosas, es allí justamente donde se llega el hombre a contactar con su propio ser. Y es ahí donde eso trasciende hacia una existencia auténtica. Claro. Entonces, en ese momento de vacío, digamos, en este caso, del surgimiento de la pandemia, uno no entendía las cosas y uno decía, pero ¿por qué esto me pasa? ¿Pero por qué a mí? No, no es a ti, es a todo el mundo, porque es una pandemia.
No, pero sí, sí, lo entiendo, que es una pandemia para todo el mundo, pero ¿por qué yo tuve que pasar también por eso? ¿No? O sea, todos nos preguntamos lo mismo también en un momento. Ese es el estado de angustia, pues. El estado de un vacío, ¿no? Donde nos enfrentamos a circunstancias o situaciones de la vida por las cuales no entendemos o no le damos un sentido en un primer momento. Eso nos genera la angustia, el vacío. Claro, ¿no? Y bueno, a partir de eso entonces el hombre logra, en tal caso, una existencia que se entiende como una existencia recién de tipo auténtica. ¿Ya? Entonces, para Heidegger, una forma muy peculiar entonces es que es a través de esta manera de encontrarnos con nosotros mismos lo que permite al individuo afrontar, en tal caso, la situación. ¿Ya? De ahí surge lo de cuál es el verdadero sentido de la vida. Claro, claro, porque cuando uno busca encontrarse consigo mismo, lo ve en el momento de la angustia. Claro, ¿no? En ese momento. ¿Por qué? Porque es el estado de vacío, pues, ¿no? Es la condición del vacío. Ujú. Entonces, cuando uno busca el verdadero sentido de las cosas, es cuando sale de ese estado rutinario, sale de su existencia inauténtica. Claro, ¿no? Sale de su existencia inauténtica. Y que se ve interpretada de diversas maneras, ¿no? Por eso es que Heidegger dice, por eso es que el hombre se vuelve un ser muy complejo, porque las vivencias de cada uno de salir de su existencia inauténtica para pasar a su estado de autenticidad eh, es diferente cada individuo. O sea, cada sujeto vive su propia angustia, cada sujeto vive su propio vacío, claro. Pero en la medida en que sale de ese vacío y le encuentra respuestas a esta existencia inauténtica, entonces es al final lo que le permite la trascendencia hacia una existencia auténtica. Claro, ¿no? Personas, por ejemplo, que ustedes habrán visto también en algún momento, conocen de individuos así, que tienen opulencia, tienen dinero, tienen solvencia, sin embargo, no quieren llevar una vida acomodada. Son personas que se vuelven servidores dentro de, ya sea en el caso de una actividad, pues no sé, religiosa, de apoyo a los más necesitados, etcétera, 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 ¿no? Sí, por ejemplo, hay eso, ¿no? Entonces, teniendo la posibilidad de elegir, incluso, ¿no? Llevar esa vida de opulencia, no se hallan en ese mundo de opulencia, no se hallan y simplemente quieren llevar otra forma de ser, ¿no? Otra forma de vida, tal vez. Y se hallan recién en otras formas, en otros contextos. Claro, ¿no? Entonces, el tener, supongamos, ¿no? El tener empresa, dedicarme a esto, no es lo mío. Lo que yo quisiera, no sé, es irme a África, a apoyar a los más necesitados, porque yo me hallo ahí. Teniéndolo todo, no lo veo. Teniendo todo, o sea, satisfaciendo mis necesidades, en su máxima expresión, no lo veo, no me hallo a mí mismo. No es para mí eso. Y hay personas que salen de ese estado, pues, ¿no? Ese estado de existencia inauténtica, claro, ¿no? Lo que para otros dirían, oye, genial, más bien te cambio la vida, yo quisiera eso. Para esta persona diría, no, ¿qué vida es esa? No es vida, ¿no? Es una prisión, es estar encerrado en un lugar con dinero nada más y gente que te cuida, pero eso no es vida, ¿no? Entonces, por eso Heidegger dice, ¿no? Las formas de angustia que cada uno vive son particulares, pues. Claro, al final es eso, o sea, cada uno tiene su propio mundo, cada uno tiene su propia angustia, ¿no? Cada uno tiene su propio vacío. Ajá. Y la forma que uno sale de ese vacío es donde trasciende y sale de una existencia inauténtica hacia una existencia auténtica. Claro, ¿no? Muy bien, entonces, bueno, esta es la versión de este personaje, ¿no? Siguiendo con el mismo lineamiento dentro del campo del existencialismo, listo, genial Luis, encontramos ahora el ser y la nada, el autor del ser y la nada, el existencialismo es un humanismo y la náusea. En este campo, una de las principales tesis de Jean-Paul Sartre es la libertad condenada. Y cuando se habla acerca de la libertad condenada, se refiere a que el hombre es un ser condenado a ser libre. Esta afirmación de que el hombre es un ser condenado a ser libre se refiere a que el hombre tiene en su propia naturaleza la condición de poder elegir y decidir a cada momento. A eso se refiere. Entonces, la esencia del hombre recae sobre su libertad, pero además de ser libre, es también responsable de sí mismo y de sus decisiones. Un aspecto que va al lado de la libertad es la responsabilidad. Cada uno es libre y responsable, ¿no? Lo que dice Sartre.
Para este filósofo, el hombre es el único ser capaz de determinar su propio ser y por lo tanto se define a cada momento, a cada instante. ¿Por qué? Porque es un ser indeterminado. ¿Esto qué significa? Para Sartre, el hombre no es un ser terminado, el hombre es un ser inacabado, por eso es un ser indeterminado. ¿Por qué? Porque elige y decide a cada momento. Como por ejemplo, aquel que dice a lo mejor, bueno, yo quisiera seguir un estudio universitario, sí, yo quiero seguir ingeniería, pero algo que me apasionó desde el colegio era el básquet. Quisiera dedicarme también al básquet, pero sin dejar mi carrera. Sartre va a decir, bueno, tú eres libre para elegir y decidir, pero eso sí, lo que elijas, hazlo con responsabilidad. ¿Qué indica? Que la persona entonces dice, bueno, sí, ¿no? Sí, yo puedo medir mis tiempos, creo que puedo estudiar en la universidad pues en la tarde, en la noche, perdón, en la mañana, y en las tardes me voy a mi centro de actividad deportiva, me voy al coliseo, hago esto, aquello, lo otro, pero a las finales sí, a la par hago lo que tanto me apasionó, que era justamente también el básquet. Sé que eso me va a tomar tiempo, voy a tener que hacer algunas cosas quizá de madrugada, va a ser un poco tedioso, es cansado, extenuado, pero es lo que yo quiero al final. Muy bien. Sartre va a decir entonces, como tú eres un ser condenado a ser libre, entonces eres libre para elegir eso, pero también responsable de tus propias decisiones, claro, ¿no? Como por ejemplo cuando ya está inmerso, practica deporte, pero también está en la universidad, momentos en los cuales va con sueño a clases por la mañana, pero es lo que él eligió al final, claro. Por tanto, para Jean-Paul Sartre, somos lo que elegimos. Esa es la idea. Entonces acá no hay una condición del destino, no es que mi pasado me determinó, no, 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 acá no hay nada de eso. Para Sartre no es así. Entonces, si yo soy una persona que llegó a tener poco cariño, poco afecto, no significa que así tenga que ser yo también con mis hijos, no. Sartre dice, eres libre para elegir y decidir. Lo que te tocó vivir a ti, como fueron contigo, eso no te esclaviza, no te engancha para que tengas que ser tú también igual, ya que eres libre para elegir y decidir. Por lo tanto, eres libre para poder elegir seguir aquello de lo cual fueron contigo o considerar y adoptar que eso es parte de tu historia, pero que también eres capaz de hacer una historia diferente con otras personas. Tú lo eliges al final. Eso es lo que va a decir Sartre. Por eso es que esta filosofía existencialista en general es la que calza muy bien con el humanismo, ¿no? Como el caso de Maslow, ¿no? Y todos ellos. Claro que sí. Por eso es que la psicología humanista adopta el existencialismo, porque tiene que ver con todo esto, pues, justamente. Entonces, haciendo un paréntesis, ¿no? Como cuando el psicoanálisis dice, no, lo que pasa es que tú estás determinado por tu infancia. Como haya sido contigo, así serás más adelante, porque tienes complejos y todo lo demás. Maslow diría, pues no, cada uno es libre para elegir eso. Entonces, eliges vivir como fueron contigo o decides ser algo mejor para otros. Eso será en lo que tú elijas al final, ¿no? Lo que importa es la autorrealización. Bueno, pues en ese aspecto de donde adopta también estas ideas o estas inclinaciones de la filosofía existencialista, sobre todo de estos dos, tanto de Heidegger como de Sartre, ¿ya? Entonces, a partir de eso, la libertad entonces es inherente, pues, al final, a la condición humana y que por ello el hombre es absoluto responsable y el uso que haga de ella. ¿Por qué? Porque la naturaleza del hombre es esta, es la propia existencia, ¿no? Entonces, en esta condición, Sartre menciona lo que son las formas de ser. Y en esto es donde él señala dos formas de ser, el ser en sí y el ser para sí. El ser en sí, Sartre afirma de que corresponde a aquellas entidades que ya son y que no pueden ser diferentes de las que son. El ser en sí es aquello que ya está, por lo tanto, refiere a todo lo determinado. El ser en sí no es consciente, pues la conciencia exige una especie de decisión, de división, de hueco en el ser, y el ser en sí ya está lleno. El decir que el ser en sí ya está lleno se refiere a que está completo, no puede ser algo diferente. Para entenderlo, por ejemplo, un gato es gato y no puede ser algo distinto, no puede elegir ser diferente. El hombre es un ser distinto. ¿Por qué? Porque el hombre puede elegir dedicarse a hacer cosas, incluso hasta para comer, puede elegir ser carnívoro, puede elegir ser herbívoro, puede elegir ser frutívoro, puede elegir lo que quiera hacer. El hombre establece y determina su propia condición.
En cambio, los animales no pueden elegir por ellos mismos. No, pues no. Solo entonces que un tigre se vuelve vegetariano, o sea, no va a elegir eso, ¿no? No tiene condición para poder elegir. Entonces, el ser en sí es increado, ¿no? La noción de creación de lo real le parece absurda para Sartre, ¿no? Pero, por otro lado, el ser en sí no es causa de sí, sino que simplemente es. O sea, no adopta la idea de ser engendrado, de ser creado, ¿no? Claro, ¿no? Esto forma parte obviamente de un existencialismo ateo, ¿no? Tanto en el caso de Heidegger como el caso de Sartre. Y por ser de este modo, sin justificación ni sentido alguno, sin poder ser explicado o deducido, está de más. Es un puro hecho. Es algo que está en sí dado, sin causa, sin razón. Su existencia al final es absurda, ¿no? Claro, ¿no? ¿Por qué? Porque las cosas no pueden ser distintas, no pueden elegir. Las cosas, la materia, las plantas, los animales, no pueden elegir. El único ser condenado a ser libre para elegir es el hombre. Lo demás, entonces, ¿qué tienen? Una existencia absurda. Ujú. La contraparte entonces del ser en sí, ¿cuál va a llegar a ser? Va a ser entonces, en este caso, el ser para sí. ¿Ya? Esta, ¿no? Eso implicaría entonces la condición del ser para sí. Entonces, en este caso, el ser para sí, ¿a quién hace referencia? La condición del ser para sí viene a ser más bien el hombre. Esa es la diferencia que establece entre el ser en sí y el ser para sí. El ser para sí, dice, es el ser de las personas. Es la persona en tanto que subjetividad, dotada de conciencia y libertad. Corresponde al ser indefinido, pues determina su ser a cada instante. Claro, ¿no? Determina entonces su ser a cada instante. ¿Ya? Entonces, el ser para sí es una representación de lo que es propiamente el hombre, el individuo. Ajá, eso implicará, ¿no? Entonces, el ser para sí, por eso menciona, no es el ser pero de las personas, en tanto que él es consciente de sí mismo, es consciente por eso de su subjetividad. Y es dotada a partir de ello de conciencia y de libertad. ¿Por qué? Porque el hombre al final es el único que se da cuenta de que es un ser que es consciente y también que es un ser libre. Entonces, el hombre es el único ser para sí. Corresponde por eso un ser indefinido. Le llama al hombre un ser indefinido porque el hombre no puede llegar a determinarse finalmente. Por eso es indefinido, porque no hay un fin determinado. Es a cada momento lo que quiera ser. Pues determina su ser por eso mismo a cada instante, ¿no? De esa manera. Entonces, a lo mejor puede ser alguien que cuando llega a estudiar medicina, termina la carrera. Pero esta persona dice, bueno, la verdad, no solamente quiero dedicarme a poder realizar mi actividad para una institución, trabajar para un hospital, trabajar para una clínica. No, la verdad es que yo también quisiera tener mi propia clínica. Sartre va a decir, bueno, tú eres libre para elegir y decidir. ¿Por qué? Porque te eliges a cada momento. En un primer momento me llamó la atención tener que trabajar para un hospital, trabajar para una clínica, sí, pero pensándolo bien, ahora quisiera más bien trabajar algo para mí, elaborar algo para mí, construir algo para mí. Ese es un ser para sí. A eso se refiere con un ser para sí. Entonces, en función a eso, entonces es donde desarrollamos cosas diferentes, ¿sí? Adoptamos sistemas distintos y nos vamos manejando y nos vamos desarrollando en diversos contextos. Entonces, esa es la idea de un ser para sí. Entonces, corresponde por eso al ser indefinido, entonces, y determina su ser a cada momento, determina su ser a cada instante. Sartre, entonces, así nos dice, además que el ser para sí, que es el ser humano, se caracteriza además por otros detalles, ¿no? Como por ejemplo, la tendencia del ser humano a la nada. Se descubre en la conciencia y en la libertad. Esta no es una propiedad del ser humano, sino que es su propia esencia. Cuando se refiere a Sartre mencionando el ser es la nada, ¿a qué se refiere con esto? Cuando decimos que el hombre es el ser, ¿no? El ser la nada. La nada, para Sartre, se refiere a la infinita posibilidad de ser. Esa es la nada. Y todos somos una gran nada, pero no en el sentido convencional, ¿no? De que cuando uno escucha eso, uno dice, no puede ser,
yo soy una persona que significa algo, ¿cómo no voy a hacer nada? O sea, no en ese sentido, ¿no? El sentido de Sartre de decir de que el hombre es una completa nada, se refiere que es una infinita posibilidad de ser. Y por eso es nada. ¿Por qué? Porque es aquello que no es aún, pero que puede ser. En ese sentido, ¿lo entiende? Entonces, de tal manera que cuando yo soy un estudiante universitario, un estudiante de medicina, parte de mi nada es el hecho de poder ser director de una clínica. Sí, porque es aquello que no eres, pero que puede ser, si deseas, si quieres hacerlo. Entonces, esa es la idea, ¿no? De Sartre respecto a la nada. Entonces, en ese sentido, pues lo importante es que el hombre sea conocedor, sobre todo también, ¿no? Y partícipe de la condición de la nada. Por ello, entonces, nos quiere decir de que no es cierto de que exista primero el ser humano y luego se diga de él que es libre, sino que no hay, estrictamente hablando, diferencia alguna entre el ser del ser humano y el ser libre del ser humano. Claro, ¿por qué? Porque es consustancial, donde la idea de la libertad conlleva la esencia del hombre. El hombre tiene su esencia en la libertad. El hombre es lo que es a partir de la libertad. Por eso el ser humano es entonces su propia libertad. No puedo separar entonces al hombre de la libertad. No. ¿El hombre entonces primero existe y luego es libre? No. ¿Por qué? Porque el hombre ya presentaría la libertad como parte de su naturaleza, en ese sentido. Pero es luego su conciencia de ser libre la que le permite luego elegir. O sea que no es tan inmediato. No, pues, ¿no? Claro, ¿no? Por eso un bebé no decide, pues un bebé no elige, no decide todavía. Claro, ¿no? Pero aguarda la libertad en su naturaleza. Claro que sí, aguarda la libertad en su naturaleza. Pero llegará un momento en el cual entonces su conciencia le permitirá entonces conducirse apropiadamente para poder elegir su libertad. Claro, ¿no? O qué ser, mejor dicho, ¿no? Qué elegir dentro de su libertad. ¿Sí? Entonces, las condiciones que el hombre establece a partir de ello, del ser para sí, en Sartre, es la manera como el hombre se ve representado en las cosas que él se encuentra. El ser para sí, otra de las condiciones del ser para sí, es que al final el individuo llega a determinar la condición de la nada, pero esa nada se ve reflejada en él mismo. Entonces, todos nosotros somos una nada continua, claro, porque somos posibilidad de ser a cada momento. Entonces, lo que yo elegí en algún primer instante, supongamos, en este caso, ¿no? El trabajar para un hospital, para una clínica, sí, pero dentro de esa decisión que yo tenía, parte de mi nada era que también ahora es el hecho de llegar a tener mi propia clínica y dedicarme a ello, ¿no? Sí, también es otra posibilidad. Pero también otra posibilidad que yo tengo de ser es el hecho de poder dedicarme a la actividad de la medicina, pero para las personas más necesitadas. Sí, también eso puede ser. Es entonces muchas cosas de las que yo puedo elegir, claro. Por eso es que el hombre es una representación continua de una nada constante. La nada constante del hombre se presenta porque llega a elegir continuamente, pero que no es, pero que puede ser. Ujú. Esa es la idea, ¿no? Entonces, en la filosofía de Heidegger se puede entender muy claramente en donde las personas al final no estamos definidas por los medios externos, por las condiciones del medio, sino por las del propio sujeto. Por lo tanto, el propio sujeto se vuelve su propia limitación, de alguna manera, sí. Entonces, ante eso, cuando Sartre considera el valor por lo que realmente se desea o desarrolla o quiere o busca en tal caso, no hay otra forma más que la condición propia del individuo en su forma de establecer la nada. Y esto es uno de los puntos claves, sobre todo también de su filosofía y su desenvolvimiento. Entonces aquí es donde menciona en su obra incluso del ser y la nada, ¿no? Según Sartre, Hegel ha incurrido en la tentación de considerar el ser y el no ser como dos componentes complementarios de la realidad, o sea, en su dialéctica, situados en un mismo plano, ya que para el ser se reduce a una significación de lo existente,
Se trata de una concepción dialéctica de la nada, al identificar el ser puro o abstracción pura con la pura nada o la negación absoluta. ¿Qué significa esto? Es una crítica que hace Sartre al pensamiento de Hegel, porque Hegel, como ustedes recordarán, hablaba acerca del ser, la nada y el devenir. La nada es la negación absoluta de todo. En el caso de Sartre, la nada no es una negación absoluta, es un estado de no ser para ser. Ujú. Para Sartre, más bien, el ser y la nada no es, y además el ser tiene sobre la nada precedencia lógica, ya que el no ser no es el contrario del ser, sino que es su contradictorio. El ser es primero y negado después, mientras que Hegel introduce implícitamente la negación de la propia definición del ser. Sartre dice que entre ser y conocer media la nada. En esta parte, ¿a qué se refiere, no? Esta forma de expresión, que para Sartre, cuando el individuo llega a la contemplación de las cosas, no es como Hegel planteaba de que la nada es la negación del ser, no, sino que la nada es la forma en la cual se encuentra una situación no completa, pero que no es y que puede ser. A eso se refiere, ¿no? A esa es la idea. Entonces, de tal manera que no hay una nada como una negación absoluta, mejor dicho, la nada no es una negación absoluta de las cosas, no. Sino, no es tampoco el contrario, dice, ¿no? Del ser, sino su contradictorio, su contrario, sino su contradictorio. Su contradictorio se refiere sobre todo al hecho en el cual versa en condiciones diferentes. Claro, por ejemplo, si el hombre es un estudiante de medicina, pero en la nada está el hecho de que quiere ser director de su propia clínica, es aquello que no es, pero que puede ser. Esa condición de la nada es contradictorio, no es contrario, sino contradictorio. Contradictorio no en un plano, digamos, en un sentido completamente lógico, ¿no? Sino contradictorio en el sentido de que aún no ocurre. Es algo de lo que aún no ocurre, pero que podría llegar a convertirse en algo. Entonces, esa es la idea de lo contradictorio de la nada, pero no es contrario al ser, no es la negación del ser. No, no es la negación del ser, sino es una condición transitoria donde no se es, pero se puede ser. Bien, entonces, en esta idea, entonces reflejada en el ser y la nada, que se encuentra uno de los aspectos más importantes del pensamiento de Sartre. Para ser, para ser el creador de la nada, el ser humano debe de albergar en sí mismo la nada. Por eso mencionábamos allí, ¿no? La nada es aquello que es parte del hombre en tal caso. El ser del ser humano, en definitiva, es esa, es la nada. Lo específicamente humano es su no determinación, como habíamos dicho. El hombre no es un ser definido, ¿no? Por eso el hombre es un ser indefinido. Lo específicamente humano es su no determinación, su libertad, su nada. Ajá. El ser humano como tal, entonces, dice Sartre, no posee naturaleza alguna predeterminada, no se identifica con una esencia determinada. Su esencia es su libertad, es decir, la indeterminación, la ausencia de toda determinación trascendente. ¿Y por qué hablamos de la libertad? Justamente, otra vez, porque la libertad es lo que nos permite ser lo que querramos ser, asumiendo obviamente responsabilidad, pero es eso, es el elegir, es la infinita forma de elegir. Y afirmo finalmente, por ello, que la existencia precede necesariamente a la esencia. La existencia precede a la esencia. Primero existimos y luego determinamos nuestro ser, quién queremos ser. Claro. Primero tengo mi conciencia para luego definir qué querré ser luego. Claro, la existencia precede a la esencia. La esencia es la determinación de quiénes somos al final, claro, pero eso viene a partir de la configuración que nosotros hacemos, claro, a partir de la libertad. Lo hacemos a partir, pero de la libertad, ¿ya? En ese sentido.
Entonces, en estos campos, en este campo de expresión que estamos señalando, ¿qué encontramos? Bueno, pues que el hombre a partir de lo que hace de su vida, su existencia en el mundo, define lo que él es. Esta última frase del pensamiento de Sartre es bastante peculiar también. Cuando menciona entonces el hombre a partir de lo que hace de su vida, su existencia en el mundo, ajá, define al final lo que él es. O sea, él elige y decide a cada momento. Y él es eso, es el resultado de sus elecciones, en pocas palabras. Por lo tanto, él mismo crea su esencia en base a lo que ha construido de su existencia, en su existencia. Por ello, el hombre es lo que elige ser. Entonces, en esta condición, los sucesos pueden ser diversos, las circunstancias pueden ser también diversas, pero al final es lo que el hombre decide, ¿no? Lo que el hombre encuentra, lo que el hombre busca, y es lo que él es al final, sus propias elecciones. Sí. Es como, por ejemplo, parte de esto, como lo ve, digamos, a ver, para no sé, verlo en un sentido más práctico, como por ejemplo una persona cuando llegue a estar presa. Una persona que llegue a estar presa llega a darse cuenta de que a eso lo llevó sus malas elecciones. Sí, el haber delinquido desde muy joven, el haberse dedicado a esto, a aquello, lo otro, lo llevó de mal en peor a conocer más personas y qué sé yo, y que al final pues él y sus propias elecciones lo llevaron a donde está. Claro. Pero cuando ya está a punto de terminar, vamos a verlo así, pues en una condena, entonces la persona es donde él dice, pues, y escucha que otros dentro del pabellón, qué sé yo, ¿no? Los consejeros y qué sé yo, le dan una nueva forma de vida, ¿no? Dice, vuelven a renacer, tienes otra oportunidad de vivir. Cuando salgas de acá tienes otra opción, otra oportunidad de vivir. Entonces, la persona cuando si se da cuenta de eso y dice, bueno, mis malas elecciones me llevaron acá, me trajeron aquí. Pero si yo salgo de acá, voy a seguir en lo mismo. Entonces Sartre diría, bueno, si te das cuenta de eso, que tus elecciones te llevaron a estar allí, bueno, pues entonces tú elegirás ahora algo distinto. ¿Qué quisieras para ti? Porque de lo que tú vayas a construir más adelante va a depender ahora de las elecciones que hagas a partir de ese momento. Entonces, a la final el hombre es eso, ¿no? Es la representación justamente, ¿no? Cuando te preguntan quién eres, de acuerdo con Sartre, una respuesta correcta sería la nada. Claro, claro, porque es parte de su esencia, ¿no? Ujú, sí, claro, efectivamente. Lo que pasa es que en caso de Sartre, pues utiliza varios conceptos para representar lo que es el hombre. El hombre es la nada, efectivamente, como hemos mencionado, pero también el hombre es libertad, pues. Claro, porque dentro de esa completa nada, el hombre es capaz de poder elegir y decidir. Entonces, así como llega a estar inmerso en la condición de la nada, porque es parte de su esencia y su naturaleza, el hombre es libertad, claro, ¿no? Y en medio de esa nada reposa en la libertad, claro, pues, porque la nada es lo que nos permite sobre todo entender de que el hombre puede seguir eligiendo y decidiendo, claro, porque no hay algo determinado. La nada no es otra cosa más que simplemente una libertad continua, es una forma de ser distinta a cada instante, a cada momento. ¿Por qué? Porque al final nos elegimos nosotros mismos, ajá, a cada instante, ¿no? Por eso que al final entonces Sartre dice, por eso entonces en el final de todo ello, lo que el hombre cuando pretende definir quién es, la definición del hombre está en función a sus múltiples elecciones que haga, de las que no es ahora, pero que puede ser, porque dentro de su libertad es donde yace y nada la nada, pues, ¿no? Claro, así es. Es donde ahí surge la condición de la nada. Entonces, el hombre es eso al final, sus múltiples elecciones. Sobre todo, yo puedo elegir al final ser víctima de la circunstancia, del destino, de la pandemia, o ser la persona que quiere afrontar unas nuevas circunstancias, crear algo nuevo para mí, asumir que soy un ser distinto y abrazar una nueva forma de ser. Ajá. Cada uno decide al final. Muy bien, chicos, hasta ahí vamos a llegar entonces con esta expresión de lo que hemos visto, la